El escándalo del caso Libra cada vez está peor, cada vez involucra más al gobierno. Se acaba de confirmar que Davis transfirió $500.000 después de reunirse con Milei, o sea, después de estas fotos, y más de 1 millón horas antes de lanzar el token. ¿Escuchaste? Davis, este muñeco, transfirió $500.000 después de reunirse con el presidente argentino, acá lo estás viendo, y más de 1 millón horas antes de lanzar el token. Esto obviamente profundiza aún más el hecho de corrupción que involucra al presidente. Sean bienvenidos a una nueva emisión del único e inigualable programa sindical de la Argentina. Esto es Stream de Comercio. Buena, bienvenido. Programa número 23 de esta segunda temporada. ¿Cómo Val, estamos? querida, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. 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 ¿Estamos bien? Sí, ay, ¿Segura? ¿por qué esa duda? Sí, con afirmación. Yo personalmente vengo positiva y poniéndole la mejor. En el país, bueno, Está complicado. Te la debo. Está complicadísimo. ¿Cómo estás? Char se mata de risa Sí. porque ya sabe que le pongo la mejor, pero ¿Cómo le hacemos andan? ¿Todo agua. bien? ni Buenos lo días, hacemos. buenas tardes, buenas noches. Feliz Día de la Independencia para todos los compañeros y compañeras. Ayer 9 de julio, un nuevo aniversario de nuestra independencia como nación. Así que bueno, estamos muy contentos. Lindo día el de hoy, frío, pero sí, con noticias raras. Así que para arrancar le voy a dar paso a mi compañero y amigo Javi Joel Duré. ¿Cómo estamos, Javi? Por favor, qué lujo estar nuevamente en la mesa con ustedes, una nueva semana. Lo mismo, feliz Día de la Independencia, en el día de ayer que celebramos. Bueno, vos viniste de dorado, digamos, le pusiste mucho ánimo. Como el sol de nuestra bandera, ¿sí? Tomá, ahí tenés. Mierda. Qué lujo, ¿eh? Y hablando de lujos y de sol en medio de nuestra bandera, ¿a qué equipo técnico tenemos atrás? Al A ver, mejor, como hola. siempre. Bien Vamos, ahí. aplauso. Muy bien. ¡Delincuentes! No. No le griten así, Sí. che. Qué hijos No de puede puta ser, que son. no puede Axel ser. Silecki ahí en los controles. No, che. ese Eso sí merece es un de aplauso, Ucrania. me Para mí ya parece. creo que es el de Ucrania. Es el de Bueno, Ucrania. tenemos unos Ahí saluditos. está, mirá. Ahí está Axelito, sí. Lo tenemos refugiado acá el presidente de Ucrania. Víctor Martínez, a Juan y Martín de un supermercado, no lo vamos a nombrar, a Fernando, a Víctor Andrada, a Alan Bastianini. Un saludo grande. ¿Tenemos redes, Vale? Tenemos redes, pero antes un saludo también a Guillermina, que es la nena que se hizo viral por el pedido insólito que tuvo en su Sí. familia de conocer a Manuel Manuel Belgrano. Belgrano. Qué lindo eso, ¿eh? La verdad, muy atinada la respuesta también de Tucumán, justamente porque, bueno, fue Manuel Belgrano en persona. Fue el cumpleaños, ¿no? Así Fue es. a conocerla a Guillermina y bueno, está claro que siempre hablamos un poco de crecer en un contexto de educación que refleje la identidad nacional, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra patria. Y bueno, cuando así es, surgen estos pedidos, conocer a Manuel Belgrano, lindo así eso. que lo celebramos también en ¿Puedo en la mandar un semana. saludito? A ver. Me olvidé, me colgué yo, perdón. A ver. Quiero mandar un saludo a los chicos de Coto Lanús, allá en la avenida Rivadavia, puntualmente a los chicos de Bazar, que ayer los crucé. Así que un saludo para Sí, ellos. sí, Espera, ahí. ¿compraste algo? ¿Qué te compraste? Ay, no quiere contar. Compré, ¿Qué compraste? Contame qué compraste. compré... ¿Compraste unos Tupperware? No, compré 2 cajitas de esos vasos larguitos Sí, no entendería. para servir pero- líquido ese tipo nafta, el color ese. ¿Whisky? No, unos vasos largos. así. Cerveza. Correcto, va por ahí. Bueno. Pero no era para mí, era para los Era un regalos presente. de Para cumpleaños. Silvio.
Claro. Para el productor. Sí, un regalo para el No, productor. era para el regalo de los que son de cumpleaños en la empresa, así que le llevamos los regalos a Bueno, los chicos. le mandamos un saludo A los chicos de Coto Lanús. Coto Lanús, Bazar. que nos De siguen, Bazar, me nada imagino más. que nos siguen No, a en las todos, redes. a las chicas de caja también, porque estuve hablando también con ellas. Mira. No, Mandaban no a los sal- chicos, a las chicas de caja. A las chicas de caja mandaban saludos por las paritarias. Son las plumas que tira Javi son 3D, Eso está agárrenla. bueno porque quiere decir que nos siguen en las redes. Nos siguen en arroba Estuvimos Stream hablando un Comercio. ratito en línea de cajas ahí y ¿Pidieron me foto? decían. ¿Sacaste foto? Me parece que. Lo no- pusiste nervioso. Voy a- Sí, Lo parece que le dieron pusiste foto al nervioso. pastor. Voy a sacar fotos, pero sabemos que a veces en los supermercados puntuales medio como que es medio incómodo No los entiendo. muchachos. Se Les puso resulta nervioso. incómodo a Sí, veces sí, a los nervioso. chicos y a las Se puso chicas nervioso. sacarse fotos y más que nada. No, ¿Cómo? mejor no aclaremos porque Mamá, está cortaste oscureciendo. toda la luz. Pero bueno, mandaban saludos y puntualmente saludos por las paritarias, agradecidos. Bueno, Creo que se entendió el mensaje, serán ¿no? dados. Dios mío, qué cachivache. Ay, qué Ay, cachivache. mira, lo terminó de cerrar esta Pero sección. bueno, los chicos no Saludos. estaban muy contentos. Y también La verdad. ayer tuvimos, obviamente, en nuestra memoria a nuestra gran y querida artista Mercedes Sosa, que bueno, que desafortunadamente nos tocó a todos conocerla y despedirla, pero que es un emblema de nuestra cultura, de las luchas, que también ella es una luchadora nata y que siempre reflejó en su música, en su arte y con sus acciones y palabras todas las luchas del pueblo. En dictadura le tocó ser perseguida por la dictadura, silenciada. Incluso hasta fue presa. Estuvo exiliada. Atravesó un montón de luchas por reflejar las luchas del pueblo. Así que nada, siempre va a estar en nuestra memoria y siempre va a ser emblema de nuestra identidad, de nuestra cultura. Así que bueno, también lo homenajeamos a ella también. Tucumana, como la independencia y la Tucumana. empanada. O sea, Y como- le tocó y como nuestro nacer ese productor, día. y como el Como productor. Gramajo. Sí, sí, sí. Che, voy a aclarar hay un videito dando vuelta de Carrefour que se va del país. No sé si lo vieron sí, en TikTok. Es verdad. Bueno, Se hizo viral, ¿no? se hizo Emi? viral, sí. Ese video es viejo, es del año 2017, si no me equivoco, que es en el cierre de la sucursal de Avenida La Plata, que es lo que compró San Lorenzo. En Boedo. Comentamos un En poco Boedo. de qué trata el video por si alguno no lo vio. El video se ve al presidente de ese momento de la compañía hablando con los compañeros y compañeras que se cerraba el Carrefour de Avenida La Plata porque se había producido la venta con San Lorenzo. Que ya estaba estipulada, bueno. Claro, el video es viejo, pero ahora lo Viejo, reflotaron. entonces lo pone en ese video que es viejo diciendo que Carrefour se va de Argentina, dejando 17.000 puestos de trabajo. Bueno, pero se da en un La- contexto de una situación que la pasó. realidad, una noticia. la realidad lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay 17.000 puestos de trabajo en juego. Entonces hay que Claro. tener cuidado lo que se pone en los estados de WhatsApp, lo que se pone en Instagram, y Lo que salir de última a compartimos, aclararlo. sí. Ese video es real, pero es falso sobre la noticia. La noticia real es que Carrefour puso a una empresa tercerizada. A Deutsche Bank, creo, ¿no? Claro. A evaluar sus activos. Ok. ¿Qué significa esto? Posible venta, posibles accionistas. No es un proceso que ya mañana los activos de Carrefour valen tanto, sino que lleva un proceso de meses, a veces hasta años, pasado un año. No es algo que se va a saber ya. Se hace, generalmente las compañías lo hacen para evaluar los activos que tienen. Pues no solamente Carrefour es supermercado, sino que tiene inmobiliario, tiene negocio con tarjeta de crédito, hay un montón de negocios. Entonces no es algo que se hace un día para otro. Se hace, ya creo que hace 2 años lo han hecho también, se vuelve a hacer. Puede ser cualquier posibilidad. Venta de una parte de acciones, vender algunas sucursales. Es eso decir se que verá. en realidad el video está sacado de contexto. Está sacado de contexto. La noticia al día de hoy es que ese video es viejo y que la empresa va a vender Ahora, la parte de noticia sus es esa. acciones, pero No, no, que no que va a vender. 17.000 empleados se No queden que va a en la vender, está calle. evaluando sus activos. Ok. Ahora, comunicado de la empresa interno es que no es así y que no corre ningún puesto de trabajo Ok. en juego. Está. Así que Entonces le damos para llevar un cierta poco de tranquilidad a sí, los compañeros que están viendo a todos este los video compañeros de en Carrefour redes. que estén tranquilos que iremos viendo con el paso del tiempo qué es lo que va a pasar. Buenísimo. Nada, era para aclarar, sobre todo el Buenísimo, video ese que está dando vuelta en buenísimo. TikTok, Sí, sí. que tiene muchas reproducciones,
que es falso. Sí, muchos compañeros nos escribieron No, también no, en no es redes. que es falso, sino que no está asociada a lo que venís el diciendo. video ¿no? es, claro, la noticia es falsa con ese video. El video es real. El contexto del video es falso. Exactamente. Sería, el video Digamos, no es las dos actual. noticias son reales, nada más que no tienen nada que ver No, exactamente. lo ponen un poco Lo para sacaron de generar. contexto para generar miedo y pánico, una herramienta que utilizan frecuentemente en las redes sociales, lamentablemente. No sé hay si que es miedo, decirlo. porque en Macro, por ejemplo, en Macro pasó lo mismo, puso a evaluación sus activos hace 2 años atrás, lo negó y después lo terminó comprando el grupo Está bien, Cencosud. en pero no Argentina. entiendo el por qué no es miedo. Si es miedo, si tenés 17.000 trabajadores que dependen de eso, ven una noticia y dice Carrefour se va de Argentina. Es miedo. No digo que no es miedo, sino no Que no generar hay que miedo, tener sino miedo. son cosas que pasan No, normalmente en genera las miedo, compañías. da miedo que a veces tirar se- esa información. Genera miedo como fake news que utilizaron para instalar con un video sacado de contexto, en un contexto actual donde hay crisis, devaluación y un montón de cosas Baja que de sabemos. consumo. Baja de consumo, donde muchas empresas obviamente están viendo la rentabilidad de su negocio y cómo bajó, y atrás estamos todos los trabajadores y trabajadoras Bueno, esperando a ver qué pasa. Aprovechemos primero que está Emi acá, que de Carrefour. Claro, por eso. Lo nombré. Nunca lo había. Yo No, nunca lo siempre es el nombré. Es segundo. subcampeón mundial. Bueno, aprovechamos que está Emi acá, que labura ahí. Muchos compañeros que nos ven son trabajadores de Carrefour, trabajadoras. El resumen sería: el video es real de una situación vieja. Es un video del año 2017. 2017. 2017. Y se está atando a esta situación, digamos, que es una revalorización de activos que lo suelen hacer las empresas. Pero los puestos de trabajo no están en juego. No, comunicó Ese de la sería empresa. el Exactamente. Vamos por ahí. Buenísimo. Bueno, tenemos acá marchas en el Congreso. Tenemos marchas en el Congreso, Sí. pero antes tenemos redes también. Tenemos redes. Tenemos redes, síganos como siempre, suscríbanse, activen la campanita en YouTube, @streamcomercio, síganos en X, en Instagram, en TikTok y también nos escuchan en Spotify. Por Faltan todos redes, lados. perdón, voy a seguir insistiendo. No, Charlie, ahí ¿lo querés se arma atender? Faltan redes. Charlie, mira, está como Charlie. Isa con el Ah, sí, zorrito. pasó de largo. Faltan redes, nada más. Digo. Che, marcha en el Congreso. Ya se había aprobado la media sanción en diputados Sí, por sí. el bono jubilatorio, la moratoria provisional y la emergencia de discapacidad, entre algunos temas. Entre algunos, porque esta No, no hay semana más, son vino como 10 que se van a recargada, tratar, pero sí. los más que le mueven un poco al gobierno son estos 3. Que eso es supuestamente lo que mueve mucho el PBI. digamos. Claro, le mueven al gobierno, vos decís, porque el gobierno parece que siempre es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, usamos los recursos que hay que utilizar por el proceso legal, pero en Se el habla fondo, de que si se aprueba va a haber veto, ¿no? empatía cero, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos a ver qué sucede, pero bueno, también dije antes, estoy bien, pero fue una semana, un lunes negro, tremendo. trágico. En todo sentido, primero empezando con los compañeros de Vialidad, con los cuales nos solidarizamos, porque salió el decreto 461/2025 que activa la disolución de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad. Todo eso que viene en un combo que ustedes me dicen, che, ¿qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es seguridad vial? En síntesis, bueno, son los encargados de mantener las rutas, son los encargados de mantener 40.000 kilómetros de rutas a nivel nacional, son los encargados de las obras, son los encargados de, por ejemplo, en la Patagonia, algo súper necesario y sobre todo en esta época del año, sacar el hielo de las rutas, de zonas conflictivas que le impidan a la gente entrar y salir de sus casas, son los encargados de controlar también que todas estas cosas y estas cuestiones que nos afectan en el día a día a todos sean llevadas a cabo, y además son 5.000 compañeros que quedan absolutamente a la deriva. Exactamente. Aparte de lo que es la prevención, los carteles que vemos en la ruta. Toda la infraestructura. Cuando decimos ruta, Ahora, ¿en qué pensamos? Atacan, claro, a Vialidad Nacional, lo cierran, pero no a los peajes que tienen concesiones en las No, es autopistas, ¿no? increíble. Que las tienen rotas, no arreglan, Sí, pero no. a los privados no. No, a ellos le damos telepase para que sea más Claro. fácil cobrarte y ya está. Bueno. Nada, de terror. Bueno, estuvimos ahí también con los compañeros, bancando ahí. No sé si están las notas por ahí. Ahora vamos a ir viéndolas. Chiques. Y siempre lo agarramos en alguna, Siempre le mirá, agarró sí. medio de sorpresa. Está no con la pasa media nada, luna, chicos. comiendo la media luna, No pasa mirá. nada, no pasa nada. Provecho.
Estamos en la calle junto a los y las trabajadores de vialidad que se están movilizando por el cierre del mismo. Acompáñanos a escuchar a los compañeros y compañeras en la jornada de lucha del día de hoy. Si bien era un final anunciado, la realidad es que fue más fuerte de lo que habían hablado, que se había iniciado a hablar, ¿no es cierto? O sea, se hablaba de una fusión, terminó siendo una disolución de un decreto que no dice nada, de un decreto que no dice qué va a pasar con el resto de las rutas no concesionadas, que no dice quién se va a hacer cargo de esa ruta, cómo, con qué plata, no se dice qué van a hacer con el fondo fiduciario del combustible que tienen en una cuenta y no la ponen al servicio de poder restaurar los caminos. Mira, en principio cuando Vialidad se crea como necesidad de conectar nuestros pueblos, nuestras ciudades. Se crea pensando en el turismo, en el comercio, en la productividad del país. Se crea por todo esto. Va a significar que va a haber provincias ricas que algo van a poder hacer y va a haber provincias pobres que no van a poder hacer absolutamente nada. Se va a perder la conectividad, la entrega de mercadería, o sea, volvimos a un país unitario, volvimos hace 200 años atrás, es una vergüenza lo que está. Por eso le pido al pueblo argentino que nos acompañe en esta lucha. Vialidad es de todos, sí o sí es de todos. Bueno, con mucha bronca, ¿no? Aunque se esperaba un poco, pues ya se comentaba que venía el decreto de Schwarzenegger y Milei. Y bueno, y esto es una barbaridad, ¿no? Donde los que le dieron las facultades delegadas al gobierno tienen una responsabilidad y ahora hay que conseguir la voluntad en el Congreso para anularlo. Un decreto delegado se anula igual con un DNU, con la mayoría de ambas cámaras, por mayoría simple, o sea, conseguido el quórum se puede anular. Tienen que pasar 10 días hábiles desde que ingresa al Congreso para que lo podamos tratar, pero ni bien esté, es uno de los decretos que yo creo que hay que ponerle toda la fuerza para voltearlo, porque sin vialidad no puede funcionar el país, no hay rutas, el operativo nieve, bueno, todo lo que sabemos que está hoy en peligro por esta acción de este gobierno nefasto. Juan Carlos, ¿cómo le tomó la noticia del cierre de vialidad? Por supuesto, mal, como lo han expresado todos los compañeros. Esto implica la desintegración territorial, porque inevitablemente el capital y la rentabilidad va donde está la concentración de habitantes y va a dejar desconectado el país. ¿Por qué es importante para los argentinos? Primero, porque todos los habitantes de este país tienen derecho a llegar a la capital o llegar a la atención de salud o llegar con su comercio o llegar para ver su familia en una infraestructura que esté al servicio del pueblo, primera cosa. Lo segundo, porque indudablemente hay que mantener, para competir en el siglo XXI, tenés que tener una buena logística. Y la logística buena se hace con la construcción de carreteras, de puentes, de puertos, de energía. Debo decir que no me sorprendió, la tomo con mucha indignación. Cuando el presidente entiende que hay que desguazar el Estado, lo que está entendiendo es que el costo negativo de la Argentina es la protección del pueblo, porque cuando vos desarmás vialidad, cuando vos desactivás el INTA, los organismos que deben controlar el transporte y demás, estás poniendo en riesgo la seguridad de los argentinos, estás poniendo en riesgo la calidad de vida de toda la sociedad. Este es un salvajismo que no se puede entender, porque el único que lo puede entender es un desequilibrado que comparta el desequilibrio mental que tiene el presidente de la nación, que el cual no puede dar respuesta, porque cuando él habla de corrupción en los entes del Estado, no, es un latiguillo, no pudo mostrar nada, porque una cosa es que yo te diga hay corrupción en tal lado y te muestre. No muestran nada, entonces bueno, siguen con el mismo discurso de la campaña. La gente tiene que entender que la forma más contundente de ponerle un freno a este presidente es derrotarlo categóricamente en las urnas. Hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. El gobierno la quiere dar a los privados.
hoy licitada debe haber 9.000 kilómetros. Obviamente un privado va a poner plata donde le dé ganancia. Entonces, aquella ruta que no sea muy transitada, ¿quién la va a mantener? ¿Los gobernadores qué van a hacer? Los gobernadores pidieron que le liberen el impuesto a los combustibles líquidos con discrecionalidad de manejo, que era un impuesto coparticipable que tenía un fondo específico, que entre ellos era el mantenimiento de las rutas nacionales. Van a cubrir agujeros que les provocó este mismo gobierno y van a abrir otros. Entonces yo llamo a la reflexión a los gobernadores también. Bueno, ahí estábamos, un saludo grande a Fabito que estuvo presente ahí en la marcha. Importante, le decía a la compañera al principio que... La compañera Graciela Leña. Claro, lo que es vialidad es unir el país. Es unir el país y también refrescar las palabras de Adorni, que dice que supuestamente es por la eficiencia y es la corrupción de la obra pública tiene su acta de defunción firmada. Ahí tenés. Lo que claramente Adorni no explica es un poco lo que decía la compañera Graciela y otros compañeros que estaban ahí en las notas, justamente que para vialidad no se trata solamente de la eficiencia, se trata de unir el país y también de todas las coparticipaciones que responden a la mantención de rutas, como la del combustible. También hay una coparticipación del 1% de las primas del seguro automotor que pagamos. También hay un sostenimiento de coparticipación de que ahora se va a licitar 9.000 kilómetros de ruta. Y también hay que decirlo un poco entre comillas, pero toda esta área de control ahora se la delegan aparte de la gendarmería. El control sobre las rutas ahora va a ser de gendarmería. En las nuevas medidas de las fuerzas nacionales, digo, ya venimos con el tema de las redes, ahora gendarmería en las rutas y pasarían a ser de su exclusivo control las rutas. O sea, son de Bullrich. Son de Bullrich y de la gendarmería, que pobres son unos trabajadores más que los ponen en función de toda esta ineficiencia, porque hay que decirlo de esta manera. Digo, queremos también respuestas, bueno, si es en pos de la eficiencia, ¿qué va a pasar con el 1% de coparticipación? ¿Qué va a pasar con el impuesto en los combustibles? ¿Qué va a pasar con el impuesto en el automotor, que también hace mantención a las rutas? ¿Qué va a pasar con todos esos recursos de mantención que no van a ser destinados porque van a ser licitados por otras compañías? ¿Y cómo estas compañías llevarían esos planes a cabo? Digo, porque siempre hablamos de la desregulación, el mantenimiento y el costo que tiene, pero no hablamos de todos los recursos y el valor monetario que tienen y cómo los van a reutilizar, digo. ¿Cuántos laburantes dijimos que...? 5.000 compañeros y compañeras trabajadores que se quedan en la calle, básicamente. Y eso no importa, el gobierno no... De eso no tenemos ninguna novedad tampoco. O sea, no hay novedades de cómo va a ser el proceso de transición, qué va a pasar con los compañeros, ni tampoco qué va a pasar con las rutas. Es decir, si estamos diciendo en un contexto que además estamos en invierno, van a quedar personas aisladas en sus casas porque no van a poder salir por el hielo. Van a seguir muriendo gente en la ruta, ahora sí por falta de mantención. Digo, bueno, queremos esas respuestas, también le decimos a Adorni y al gobierno nacional. Igual no fue lo único que, ¿no? Bueno, como si no fuera... Bueno, sí, yo traigo todas las malas, parece, las pálidas son mías. Pero bueno, como si no fuera poco, tenemos la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT. Que pasará a tener un nuevo nombre. Será la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos y Transporte. Salió un comunicado también que ahí quedó pendiente sobre el tema de vialidad y todo lo que está pasando. A ver, ahí lo tenemos. No lo puedo leer de acá, chicos, pero bueno, justamente habla de lo mismo, que rechaza el cierre de vialidad y todo lo que acarrea en su conjunto. Y que repudia fuertemente todas las acciones que están teniendo contra los trabajadores y contra nuestro pueblo en general, ¿no? Ahí se ve bien, ahí leemos de última la parte, una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo
y desidia respecto a nuestras rutas. Bueno, y ahí sigue el comunicado. Que es la realidad, vienen por... Son 5.000 puestos de trabajo menos, que para ellos no es nada. Y no hay ni siquiera, como decir, una reinserción laboral que se vea prometedora a futuro. Bueno, la compañera Graciela decíamos, era peor de lo que temíamos, porque en principio planteaban una función y no, fue una desregulación completa y el cierre y vaciamiento. También entienda que le cambian el nombre, echan 5.000 laburantes, le cambian el nombre y toman 2.000 laburantes nuevos. No piense que va a desaparecer. O capaz que 5.000 de nuevo. No, toman, desaparecen esos 5.000 trabajadores que hace años trabajan ahí, porque hay que decirlo, son trabajadores que hace años están ahí, o sea, los podías ver en el video. No estamos hablando de ingresos de después, como dicen, de 1 año, 2 años, no. Son trabajadores que hace años trabajan en las rutas de nuestro país y que van a dejar en la calle. Y además, a vos también te van a dejar tirado en una ruta cuando te pase cualquier cosa. Exactamente. Después también disolvieron, te ayudo yo con las malas, si querés. Sí, por favor. El Energas y el ENRE. Bueno, sí, otro decreto más que fue el decreto 450 y 452/2025 de solución del ENRE y Energas, que ahora van a estar unificados en un solo ente, que es el ente nacional regulador del gas y la electricidad. Claro, el Energas y el gas controlaban a las empresas de servicio para que no, cuando había cortes, se cobraban multas cuando había cortes sin alguna explicación alguna, o sea, eso no va a estar más. Justo lo hacen. El ENRE principalmente, por ejemplo, Emi, se te cortó la luz, pasó más de 24 horas, vos hacías el reclamo y instaba a la empresa que responda sobre ese reclamo. Exacto, y si no venía el descuento en la factura que seguía. Las dos cosas, porque hay vecinos que tenemos, los vecinos históricamente de los barrios Lugano, Parque Avellaneda, Matadero, zonas que siempre están... Ahora, la semana anterior que hubo corte de gas, corte de luz en muchos lugares, a la semana que sigue disuelven los reguladores. Disuelven los reguladores, cuando más lo aumentan necesitas, las garrafas, o sea, no, es una... O sea, no estaba mal que lo quieran arreglar o corregir, pero justo cuando más lo necesitas, porque ahora por 180 días, si no leí mal, viene toda que se acomoda todo, no tenés un directivo en la cabeza, va a ser todo un quilombo donde no tenés para quejarte. No tenés para quejarte y en este contexto de invierno extremo que estamos atravesando, quedó demostrado que el mercado no se regula solo, ¿no? Claramente, porque acá todo el mundo cuando fue el pico máximo y se cortó el gas y la gente salió a buscar garrafas, se le aumentaron y el gobierno le dio la derecha. Entonces, bueno... Claramente el mercado no se regula solo, pero sin embargo, como si no fuera poco, ahora también te quedás sin defensa y sin organismo de control. Seguimos con las pálidas. Seguimos, hay más. Bueno, el gobierno ordenó la intervención del INTI y el INTA y otros organismos más que son los encargados de la promoción científica y de control y regulación de todos los productos de todo lo que es la agroindustria, tanto el agro como que ingresan a nuestro país y que tienen que ser obviamente registrados, controlados y patentados. Hasta el momento era autónomo. Sí. Bueno, ahora va a ser parte de algún ministerio que no los leí bien, pero va a ser. Sí. No sé si a los ver tenés si tengo vos. el dato acá. Pasan a ser parte del gobierno. Son muchas cosas. Tenía por acá. O sea. Acá, no sé a dónde va. Creo que uno va a la Hacienda. No dieron el organismo oficial, sí dieron a conocer que tienen un interés sobre los terrenos fiscales del INTA. Básicamente, y esto obviamente yo lo chequeé, son 70.000 hectáreas que estarían en juego para que el gobierno ponga a disposición del sector privado. ¿Por qué? Porque no se usan, dicen. Bueno, tenía que ser autónomo para poder controlar sin tener alguna intervención del Estado. Ahora va a tener intervención del Estado. Ahora va a tener intervención del Estado y ahora van obviamente a desregular todo, como está pasando en todos los diferentes organismos. Buscan una excusa de unificación bajo otro nombre, otro organismo, que sabemos que después termina siendo fantasma claramente, porque a los hechos no hay nada planificado y además hay un trasfondo acá, parece inmobiliario. Esperemos que no sea así. Charlie, ¿no parece que todo lo que hacen es como hay un negocio atrás? Bueno, a ver, con el tema vialidad, el negocio es la privatización de las rutas. Es avanzar en ese sentido. Es que hace no sé mucho, no me acuerdo quién era, vos Javi capaz te acordás, que hay una nota, me parece, con Fantino de un empresario que él habla
del cordón industrial que hay en Entre Ríos, Sí. y que habla de las rutas Santa y el valor de Fe, la ruta. sí. Exacto, dice, eso lo podemos bancar las empresas porque yo tengo que sacar esto, aquello, lo otro, pero ¿a dónde lo llevo? Si el consumidor final no tiene una ruta que esté en buen estado, los camiones no llegan, aumenta el costo logístico, siempre hay un negocio detrás. Ahí hay que darle también la razón, como nosotros, bueno, por lo menos tratamos de ser lo más objetivo posible al campo, ¿no? Porque produce, trae los dólares, todo lo que exporta nos permite a nosotros acumular dólares al país, ¿no? Y que el país no devuelva parte de ese trabajo del campo, de los productores, de las industrias, del sector agrometal que trabaja con el campo, no le devuelva en reparación de las rutas, en mantenimiento de las rutas. Aparte, sabiendo que tanto el gasoil como la nafta pagan un impuesto, Sí. un porcentaje El va, peaje también. que va destinado al mantenimiento de El todo lo que peaje, es la la ruta. nafta y el seguro automotor, todos tienen un porcentaje destinado a mantención de ruta. Bueno, uno espera que el campo en este tiempo también diga que antes la manteníamos con errores, con fallas, con cosas que hay que mejorar, eso lo sabemos todos, pero no puedes desligarte de lo que es el mantenimiento de rutas y caminos, ¿no? Que hace a la economía del país, que hace a la economía del campo, que tanto amamos, tanto cuidamos. Así que creo que en este tiempo que se acercan las elecciones, creo que todos los productores van a saber valorar a quienes en su momento mantuvimos con errores y con fallas lo que es la exportación de los granos y lo que es la producción agropecuaria en lo que es Entre Ríos, Santa Fe, Rosario puntualmente, ¿no? Sí, los puertos, a ver cómo van a salir, porque hay que explicar, o sea, ahí estaba la CAT, por algo estaba Smith, ¿sí? Dragado y balizamiento principalmente con trabajadores en los puertos. ¿Cómo vas a sacar las cosas? Tenés un modelo que quiere exportar, querés comprar de afuera y traer, bueno, ¿cómo lo vas a mover todo eso si no tenés rutas, si no tenés acceso Y a una los cosa, puertos? perdón, ¿no? Los productores se quejan también de lo que es el costo de los neumáticos, de las cubiertas, que es cifras Fortuna, sí. millonarias. Sí, sí, Estamos sí. hablando de $1.000.000 de pesos, sale una cubierta de un camión, ¿no? Y todo este descuidado que hace del Estado Nacional sobre lo que es las rutas, prácticamente, es un costo adicional que tienen los productores. Sí, y aparte que no estás planteando una política de, bueno, vamos a hacer trenes. No, vamos a ni venderlo, una cosa ni la otra. No, aparte, No hay nada. digo, el sector de privado empresario se va a joder, hay que decirlo de esta manera, se va a joder porque cuando tenga que movilizar mercadería no va a poder o va a llegar tarde o no va a poder llegar porque esa ruta va a quedar... Todas las cubiertas mal. quedan destruidas. Pero, Javi, El ya campo, pasó. el campo también, digo, las fábricas también. O sea, a nosotros no nos van a llegar, vamos a tener escasez de productos porque no van a llegar y eso va a disparar también, porque hay que decirlo, económicamente el producto. Ya pasó en los 90, perdón, Charlie, ya pasó en los 90 cuando privatizaron todo. Ya pasó esto, no es que no pasó, va a volver a pasar lo mismo. No había vía, los trenes no llegaban a tal lado, las autopistas eran todas y las rutas eran todas, no eran ninguna del Estado y pasó que no se llegaba a ningún lado. Bueno, ¿quién no viajó en el TVA que le faltaba la puerta, la luz, todo, la ventana, todo? Vos entrabas por la ventana más o menos al tren. Sí, a ver, cuando se crea vialidad allá por el 1932, el objetivo de la creación de vialidad era conectar el país. ¿Sí? O sea, todavía no había desembarcado el sistema ferroviario a gran escala. Después con el peronismo se genera el sistema ferroviario para lo que era el traslado, no solo de personas, sino también de mercaderías, crecimiento de las economías. Basta con ir, hay un pueblo que a mí me voló mucho la cabeza, hay dos en particular. Uno es Basavilbaso en Entre Ríos y el otro es Quequén. Quequén ahí al lado de Necochea. ¿Sí? Esos dos pueblos son dos muestras claras de qué pasa cuando vos cortás la comunicación, ¿sí? Entre lo que es las economías de las provincias, ¿sí? Con lo que son las salidas de esas economías, que suele ser el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, etcétera, etcétera. Son dos pueblos que básicamente hoy en día son una especie de museos de maquinarias, ¿sí? Quedaron congelados en el tiempo y lo que empieza a pasar es que la gente se va. La gente se va y esa gente empieza a buscar a dónde ir, ¿sí? Y si el único camino que tenés es irse a la capital, bueno, probablemente, que también lo hablamos con lo que pasó en Tierra del Fuego. ¿Se acuerdan cuando dijimos, bueno, el cierre de Tierra del Fuego va a provocar naturalmente una migración de personas que se quedan sin laburo en un lugar donde
la economía es muy, no quiero decir, no sé si es endogámica la palabra, porque endogamia es otra cosa, pero una economía muy cerrada. claro, exacto, ¿viste? Muy centralizada. Que comprás lo que producís ahí y justamente por las comunicaciones que tiene, o sea, es una isla Tierra del Fuego, tiene lógica y sentido. Y eso lleva a que la gente busque dónde vivir. Esas ¿no? medidas son las que a veces se critica a la provincia de Buenos Aires, pero todas esas medidas de abandono del resto del país, bien lo decís vos y lo sabemos todos, genera una inmigración interna de la ciudadanía. ¿Y a dónde van? A la provincia de Buenos Aires, con sus necesidades, con sus problemas. Dicen, las provincias de Buenos Aires crecen las villas, crecen los problemas, crece la delincuencia, pero porque se toman medidas erróneas a nivel país, a nivel nacional. Entonces, toda la población, o gran parte de la población, viene a Buenos Aires. Sí. Y no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino viene a la provincia de Buenos Aires a solucionar sus problemas. Una de las cosas que atacó fue cuando a las economías regionales fue cuando sacaron la ley de góndola. Sí. Los supermercados tenían que tener X cantidad de productos de algún productor local, sí o sí. Sí, por eso con respecto a ponerle a lo que estaban recién hablando de qué va a pasar con lo que vos vas a poder comprar. Acá yo lo que creo es que hay una medida que apunta más a una monopolización del consumo, ¿sí? Yo no sé si nosotros nos vamos a enfrentar pronto a situaciones de ir a comprar aceite y no conseguirlo por el cierre de vialidad. No quiero... para mí va por otro lado. Para mí lo que va a pasar es que quizás solo vas a tener una marca de aceite, quizás solo vas a tener una ¿cómo decirlo? Se te va a cortar el acceso a poder elegir según tu posibilidad de económica qué vas a comprar. Entonces me parece que nos están llevando a una situación de consumo complicada que se va a ver reflejada en aumento de precios, que se va a ver reflejada en un montón de situaciones y que no tiene un buen futuro. Sí, no, Dale. sin duda, Char. Aparte también, esto también hay que volverlo a refrescar en la memoria. Parezco una docente ya, pero acá vinieron con una promesa de libre mercado, de libre competencia, de crecimiento, y estamos viendo todo lo contrario. Receso, caída del consumo, estamos viendo que la competencia ya no sería competencia, porque lógicamente por ahí no tan efectivamente a corto plazo lo vamos a ver, pero finalmente lo vamos a ver porque el productor que está en el interior va a estar desalentado de enviar los productos. Llevo al tema económico siempre, ¿no? El problema con vialidad es que prácticamente lo que van a generar es un sobrecosto sobre los productores. Porque no solamente el tema de las cubiertas, sino que los camiones tienen que circular más despacio. Van a tardar más tiempo, tienen que pagar más salarios, tienen que tomar más trabajadores. Y uno lo mira desde el plano económico. Les genera un mayor costo a las empresas. El flete aumenta. Claro, sin duda. Voy a dar un caso que esta semana estaba hablando un productor yerbatero y de té, uno de los más grandes productores de té de Misiones, que es el mayor exportador de té de la Argentina a Estados Unidos y a varios países del mundo, don Basilio. Él es corredor de autos también acá en Argentina. Y comentaba en el caso de don Basilio que el costo de correr autos, en lo que es yerba, eran unos 400.000 a 300.000 kilos de yerba. El costo. Hoy en día, para mantener las carreras, 700.000 kilos de yerba. Wow. Qué número, ¿eh? Sí. Pero duplicó el costo. Sí, ¿Por obvio. qué? Porque bajaron los precios de los productores. A nosotros no nos representa prácticamente, estamos pagando lo mismo. Pero ¿qué pasa? El costo de vialidad se traslada a lo que es baja de precio de la producción y a su vez el costo del flete. No, y sacando vialidad le sube con el quilombo que hay también con la coparticipación con las provincias, que la provincia tenga que invertir en vialidad. Claro. Entonces, ahí decía, creo que Paco Manrique lo decía, que se van a salvar las grandes ciudades. Claro. Las otras van a Ese es desaparecer. el problema que está generando el ataque a el gobierno toma determinadas medidas sin evaluar los costos secundarios. Es decir, bueno, quiero cerrar esto porque me ¿Vos creés representa... que no lo evalúan? Yo creo que No lo para evalúan. ellos el costo ese es necesario. Ellos miran el costo en personas. Por ejemplo, la semana pasada estaba la compañera licenciada en Relaciones de Trabajo de la UBA y hablaba de la contratación, de los servicios. Bueno, cuando te explican lo que es la administración de personal, te hablan mucho del costo variable. Los trabajadores son costo variable. Que hoy lo tenés y mañana lo tenés, lo sacás. Excepto las máquinas, lo que enterrás es un costo fijo. No puedes agarrar la máquina y la tirás. Para las personas sí la despiden.
Y lo que sucede con el tema de vialidad es que prácticamente tenés un costo fijo que genera estas medidas. ¿Qué evalúan ellos? Costo variable, la gente, la echamos. No me importa. Fuera, sí. Porque la saco. Miro que el número, dejo de pagar tanta cantidad de sueldos. Pero no miran el costo secundario. Claro, el tema va a ser cuando En no la solamente producción, no queden trabajadores, en las no rutas, queden productores. en el camino, en las empresas. No evalúan si después tienen que volver a tomar gente y capacitarla nuevamente. No miran todos esos costos. Solamente miran el costo del número. Saco uno, listo, son 10.000 pesos menos. Saco 2, son 20.000 pesos menos. Nada más. No miran lo otro. Y también hay que recordar que no esta miran medida, el otro costo. Esta medida se suma con otras medidas, por ejemplo, los compañeros ferroviarios ya lo manifestaron en diferentes oportunidades, estuvieron en medida de fuerza con el acotamiento del servicio, incluso con el cierre de algunas rutas de trenes y de estaciones que representan pueblos. Esto también hay que decirlo. Y cuando a vos no te llega el tren al pueblo, el pueblo desaparece. Es así. Ahí Es se así. crean los famosos pueblos fantasmas. después. Entonces, bueno, hay que decir todo y hay que traerlo en la memoria. Cuando tengamos ya hora de ir a votar, tenerlo en la memoria y en la conciencia para ver cuál es el modelo de país que realmente Bueno, en algunas queremos. medidas accionan rápido y en otras como que las manejan medio lento, ¿no? A mí me gustaría que justifiquen qué hacen con todo ese dinero, principalmente, porque No, hasta el día de por hoy favor. no lo escuché nunca. Y así te van a contar todo. Si es en pos de la eficiencia, bueno, que demuestren esa eficiencia con hechos concretos. ¿Dónde Ok. están los números? ¿Cuál es el porcentaje que desviaron? ¿A dónde lo desviaron? ¿Cuáles son las concesiones que toman? Todos esos datos son los que queremos saber todos los argentinos y las argentinas para que realmente veamos si es eficiente o no. Bueno, Vale, no te me enojes. Sí, me O sea, hicieron la hacen enojar a Vale. me hicieron enojar, chicos, porque es tremendo todo lo que está pasando. No hay ¿Tenemos otra redes, manera. Vale? Tenemos redes, como siempre, escríbanos, no me buteen a mí, yo soy la mensajera nada más. @StringComercio, síganos en X, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Obviamente activen la campanita, no sean vagos, hagan ahí ese Ojo, esfuerzo. Así se te va la puteada. Apóyennos. No sean vagos, apóyennos ahí, suscríbanse. Aparte van a estar viendo todas las notas que le hicimos a los compañeros de Vialidad, que ya están Y subidas. pueden comentar lo que quieran, ¿eh? Van a Acá ver no se muta a nadie, ¿eh? No, sí, pueden comentar lo que quieran. Los comentarios siempre sean no destructivos, sino constructivos, serán bien recibidos. Así Y que otra cosa que nos olvidamos de aclarar, tema paritaria que nos estuvieron preguntando, no está homologado todavía, apenas No tengamos está información la vamos a estar dando, así que tranquilo, hay tiempo todavía para la homologación. Tenemos el caso Libra, po. tenemos un videíto que nos explica... Bueno, tenemos a la compañera Julia Estrada. que lo explica claramente y de una manera concisa y con datos. Ahora, ahí también se hacen los boludos, ¿no? Con el caso Libra. No pasó nada. Nada. Nada, no pasó nada. Tenemos el ¿Sabes video. qué es esto? Son fotos de las cajas de seguridad del banco en la sucursal de Vicente López. ¿Sabes quiénes estaban ahí en estas fotos? La hermana y la madre de Mauricio Novelli, el amigo de Milei que junto con él y con Karina armó la estafa de Libra el 14 de febrero. ¿Sabes de cuándo son estas fotos? Son del 17 de febrero, 3 días después de la estafa Libra, fueron a sacar la plata a las cajas de seguridad del banco. Son los bolsos de Karina Milei. ¿Cuándo abrió las cajas de seguridad Mauricio Novelli? El 4 de febrero, o sea, 10 días antes de la estafa, antes y después. Estas son las cosas que seguramente por los medios no te enterás, que la justicia no investiga y que ahora como integrante de la Comisión Libra voy a ir a preguntar por qué siguen ocultando, por qué siguen encubriendo al presidente, a su hermana y por qué no pasa nada finalmente tampoco en el Congreso. Bueno, ahí muy bien. Explicaba bien, Juli, ¿eh? Juli la tiene clara y Clarísima. también va a pedir explicaciones. No la única enojada no soy yo, No, chicos. no, nada se está, más. Juli también. Juli también está un poco Al enojada. Congreso explicaciones no van a dar. Van a pedir explicaciones, por lo menos el intento tiene que estar. No hay que olvidarse de este nombre, Mauricio Novelli, que claramente es amigo de Milei y que está involucrado en eso. También decir que en esta misma semana se dieron a conocer imágenes de 10 valijas que llegaron no registradas desde Miami, justamente en el mismo periodo de tiempo. No se sabe por qué no fueron controladas por los organismos correspondientes, como cualquier valija cuando ingresa a cualquier país, no solamente Yo me al acuerdo nuestro. de las de Antonini y Wilson. Qué quilombo que se armó, ¿no? Vos sabés que acá, acá hay un tema que parece que esas valijas, en verdad,
son distintas a la de Wilson. ¿Otra marca? Son más caras. Son de más entrada, caras. son más caras. Son más caras porque lo de Wilson era una valija, estas son 10. Y ahí vi un par de Louis Vuitton, valijas Venía lindas. cargado, sí. Son lindas valijas. Pero el tema es que Antonio Wilson lo agarraron con dólares, creo, ¿no? Sí. Bueno, estas valijas, parece que en vez de traer guita, trajeron algo que se compró con guita. ¿Un regalito? No, a mí me... Souvenir, el otro día Charlie, no podemos pensar siempre mal. Estoy midiendo porque, a ver, Sí. yo hablé, Vamos, hablé juegue. con una persona que me dijo, esa valija no traen guita, esa valija traen equipamiento. Ah, Y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando de la inmiscusión del gobierno en redes sociales, celulares, etcétera, etcétera. Así que pareciera que eso... ¿para servicio? Sí. Ahí está. Y Parece sí, porque que son, el yo le dueño diría, de... ¿sabes cómo le diría yo? Sí. Las valijas de Caputito. Pero Caputito debe tener varias. Vamos a tener que armar una sección sobre son de él. Caputito las valijas esas, parece. Mirá vos, ¿eh? Está Siempre bien. jugando en primera. Y es más, les digo algo, hace unos años hubo una denuncia que hicieron algunas organizaciones, estuvo también sindicatos judiciales ahí trabajando en esa denuncia, sobre una empresa llamada Dark Star, estrella oscura, estrella negra, parece como lo de la estrella de la muerte de Darth Vader, de Star Wars, que era una empresa que durante mucho tiempo estaba muy vinculada a lo que era Jaime Estiuso. ¿Se acuerdan de Jaime Estiuso? Sí. El ¿Cómo tipo que olvidarse? dirigió la CIDE tanto tiempo, está el documental en Netflix, lo pueden ver, le costó prácticamente la vida política a Belis, que mostró su imagen, etcétera, etcétera. Bueno, esa empresa, los servicios de inteligencia, antes de que se haga la reforma de pasar de CIDE a AFI, ¿sí? Ellos, lógicamente, manejan un presupuesto que ni siquiera el presidente sabe el presupuesto, ¿sí? Ni siquiera el presidente sabe qué presupuesto manejan. Entonces, ese presupuesto ellos lo pueden invertir en lo que quieran. Y justamente lo que se estaba invirtiendo era en espionaje interno. Durante muchos años, incluso durante la guerra de Malvinas, hicieron espionaje interno desde Dark Star. Es una empresa muy vieja, muy vieja. Esta denuncia creo que es del año 2006-2015, no recuerdo. Y pareciera que hay una vinculación fuerte con ese caso, incluso, que era prácticamente contrabando de tecnología dedicada para el espionaje y en muchos casos para la lumpeada de... No les jodo, o sea, miren, busquen Dark Star, busquen esa denuncia, 50 DVDs y los revendían acá. También para eso, todo. ¿entiendes? Cualquier estupidez. Completito. Con guita de la Agencia Federal de Inteligencia, que es la que se tendría que haber encargado, por ejemplo, de darse cuenta que estaba por volar la AMIA, Claro. que estaba por volar la Embajada de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estaban haciendo otra cosa los muchachos. Igual capaz que en la valija estaba la Play 5, Charlie. Somos mal pensados. Bueno, puede ser. Por ahí. Bueno, lo que Algún sí Nintendo seguro nuevo, Esperemos boludo. que sean PlayStation. hay un proceso activo por esto. El juez Yada Arola va a investigar esto y va a citar a todos los correspondientes Ahora, acordate implicados. que el pero tema del bueno. caso Libra es... Milei puso una comisión para investigar y después sacó la comisión para Bueno, investigar. hay que ver, confiemos en, No nos olvidemos de en eso. el sistema judicial a ver si de una vez por todas se hacen cargo y investigan este A mí caso lo que como me tiene llama la que ser. atención es digo. que los medios de comunicación ponen la declaración del piloto sobre las cosas que habían. Claro, sí. Quitándole la agencia, como siempre. No. Esta es la declaración del No piloto. lo ligan a nadie. No, le creen. No, digo, no lo ligan a nadie. No ligan a nadie. Cuando fue lo de Antonini y Wilson, lo ligaban a Es todos como los yo políticos. declaro, escribí, acá, listo, está todo ok. No, bárbaro, pero ojo ¿viste, porque señor? hubo un comunicado de prensa enseguida donde sí decían que sí, las valijas fueron controladas, sin embargo. En Estados Unidos, supuestamente, no Bueno. acá. Dice que Incomprobable. Estados Unidos controla cuando entra, no cuando sale. Mira, Mirá. hay que ver. Es muy riguroso. Sí, igual sea, ojo. El control de Estados como Unidos es muy riguroso cuando dudo que cuando Estados entra. Unidos, sí, es más riguroso no al entrar controle las valijas. que cuando sale. Preguntémosle a los usuarios, que son los que viajan, a ver cómo llegaron sus valijas a Estados Unidos, con el candadito, no candadito, si le abrieron la valija o no, porque pareciera que... Y este con lo que traía, haber puesto unos candados. Te la abren, Claro, los gringos sí, te la abren. sin pareciera vuelta, que sin vuelta te la nadie abren. nunca fue a una migración de cualquier país y fue controlado como Y corresponde. el muchacho este que trajo la cosa es amigo y conocido, no sé si amigo, fue muy fuerte, conocido del presidente. Bueno, es tiene la persona relación. que compró Flybondi. Sí, Ahí está. sí. Es ¿No? empresario Que- amigo. Una Sí. empresa que fue recientemente beneficiada Por eso. con la liberación de las rutas Tal cual. aéreas, Y que si ¿no? empezamos a destejer para atrás,
termina todo en el plan B, que bueno, es SOCMA, es Yo esa digo gente que de deberíamos Macri. hacer como unas microcápsulas de todas estas No, cuestiones. esto es tremendo. Porque es tremendo. Da Bueno, para- ahora vamos a tener una buena noticia. Hay bueno, buenas noticias, se encontró sí. el nieto 140. Sí, Char. se encontró el nieto 140. Sí, finalmente, bueno, Abuelas, en una organización que, bueno, que todos conocemos, viene trabajando hace muchísimos años en la restitución de los nietos y nietas desaparecidos durante la dictadura militar, durante la última dictadura militar, el 7 de julio, ¿qué fue? ¿Martes? ¿Hoy jueves? Hoy jueves. Lunes. No, lunes. Lunes. El lunes, mira, no fueron todas malas el lunes. Anunciaron la aparición del hijo de Graciela y Raúl Metz, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, secuestrados en diciembre del 76 en Cutalcó, continúan desaparecidos todavía. La noticia la dio, Carlotto, junto a Adriana, que era la hermana, que es la persona que aportó su ADN para poder hacer la cotejación con el banco de datos y poder encontrar, no está el nombre de la persona, es un hombre de 48 años, supuestamente, la historia, lo que después se empieza a desglosar, él nació en Bahía Blanca, en un campo de concentración de los que tenía el ejército en esos tiempos. Declaraciones de Carlotto. Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado. Así que sigamos siendo ese país que iluminó al mundo en el camino de la memoria, luchemos para que la verdad no se apague. Así que la verdad que una excelente noticia, Ahí vemos la viendo conferencia de prensa. imágenes, sí. A la derecha de Estela, Adriana, que es la hermana del nieto restituido, Estela de Carlotto, ahí, conferencia de prensa. Así que Argentina, hay cosas que por suerte continúan, hay cosas que siguen pasando, rodeada de nietos restituidos, entre ellos, Victoria Montenegro, ¿no? Que legisladora, y tantas personas, ¿no? Que la verdad que pueden recuperar sus identidades y empezar a construir su historia, la propia. Después la decisión que toma cada uno, porque hay muchos casos que deciden quedarse con la identidad de sus apropiadores, pasa de todo ahí. Pero la verdad que ya por lo menos tener un conocimiento verdadero sobre tu nombre, sobre tu identidad y sobre la historia de tus progenitores es fundamental para poder pensarte mañana, ¿no? Porque si no, la verdad que vivís en una mentira. Y la verdad que, una gran alegría para... Bienvenido, para nieto 140. Sí. Bueno, y también los que quieran buscar la historia pueden googlear, porque Adriana Metz contó y narró esta historia y está narrada en un libro junto a muchas historias más sobre este proceso. Siempre está bueno tener memoria, y cuando uno no sabe cuál es la historia de trasfondo, informarse, ir a los libros, ir a las fuentes. Es un buen momento para también generar conciencia y decir, aquellos que no conozcan la historia de Adriana, googleenla, vayan, porque hay mucho atrás que todavía nos falta por saber como pueblo argentino. Así que Graciela, la madre del nieto 140, cuando fue secuestrada está embarazada de 5 meses, así que estamos hablando de una situación de tantas que fue lamentablemente tuvo que forzada a atravesar. parir en cautiverio, Sí, en condiciones exactamente. pero infrahumanas. Exactamente. Así Che, que, ayer hubo cierre de alianza, digamos, y tenemos unidad en el peronismo. Tenemos al unidad, fin. al fin. ¿Hace cuánto que venimos hablando de...? Yo ya perdí la cuenta, Sí, chicos, un siendo montón, honesta. Hace un montón. Creo que tenemos datos Costó. antes. ¿Cómo? Tenemos algo de antes. Había. ¿Qué tenemos? Claro, sí. Teníamos. Hablando del compañero. de listas, En las listas, ¿qué está pasando? tenemos algo anterior. Listas de precios. Pero esto verdad, lo estamos a hablar sí, porque sí, nos mandaron sí. recién un mensaje. Estamos solamente para hablar, ahora vos tranquilo. Vamos primero con Se me Fuerza asustó que le íbamos a sacar Patria. la sección. No, para enganchar algo muy interesante. No. imagínate que los compañeros de Coto Lanú están esperando la Olvidá, sección. Claro, los sí. chicos de Bazar. Sí, sí, solamente el comentario del cierre de lista que tenemos. Fuerza Patria se llama. Fuerza el Patria. peronismo. Yo siempre lo confundo con Fuerza Bruta, perdón. No, Fuerza Bruta es un gran no en encuentro tres, no en artístico que Sí, vayan a verlo, está que bueno. la verdad se lo súper recomiendo y te vuela la cabeza. Sí, sí. Pero más allá de eso, ahora es Fuerza Patria, el nuevo movimiento en unidad que surgió, liderado por Massa, Axel y Máximo, y veremos quiénes más, porque en realidad se están conformando todavía las listas definitivas y viendo todos los Faltan después los pormenores. nombres, ¿no? Falta Son el las resto. alianzas, lo que Vamos se llama. a ver
qué va a pasar. Y bueno, es Fuerza Patria, chicos, no es Fuerza Bruta. Fuerza Patria, tenemos Dato de el color. PRO se unió con, al final terminaron arreglando con La Libertad. Con LLA. Así que ex PRO, porque lo va a dejar de existir, va a ser La Ya Libertad. está, fueron Avanza. absorbidos por La Libertad. La lista va a ser Avanza. violeta. Se ha dicho acá que iba a pasar. Ya decisiones radicales. A mí me llama la atención una cosa, porque ellos siempre, el PRO resaltaba el color amarillo, cuando hicieron cambiemos las distintas tonalidades, algo de rojo y algo de amarillo, pero hoy en día como que ya no importa. No, Yo creo que somos todos daltónicos ahora. Por ejemplo, en lo que hacen marketing ya hablan de isologo, ¿no? El isologo, los colores, la forma, ¿no? Que eso no lo puedes perder. Bueno, esto lo Ariana. perdieron. Bueno, Mirá los radicales. quedó en el pasado ahora. Bueno, y parece. después tenés el otro frente, es el peronismo disidente con algunos, los que quedaron de la UCR. Sí, sí. Los 2 o 3. ¿Por qué te reís? No seas malo. Y porque quedaron 2 o 3. No te rías. Los otros quedaron dentro del PRO. Los que no pudieron arreglar con el PRO para entrar a la Ya Libertad. los radicales me matan porque fueron al PRO. El PRO ya Sí. desapareció una parte, la se meten con el peronismo disidente, es un Sí, quilombo. sí. Y los peronistas disidentes son tremendos también. Bueno. Sin palabras. Sin Después palabras. hablan de Pero unidad. ahora lo que me Bueno, interesa pero es... supongo que hubo renovación en todo esto, ¿no? Hubo renovación y me interesa saber las listas, pero no las listas de unidad, Sí, vamos a sino... esperar los nombres. Vamos a esperar no los sabemos nombres. todavía. Vamos a esperar Bueno, la los semana que nombres. viene. Los Esperemos dirigentes que son los haya- dirigentes. Sí. La semana que viene viene Esperemos que haya la renovación. ¿Viene recargado Y eso? gente del trabajo que esté ocupando lugares en la lista también. Y Esperemos también eso. ver cuáles son los sectores que componen en esas listas, porque hay sectores, digo. Correcto. ¿Quién serán los votantes? Vos que estás ahí más al margen, porque después no decís a los otros, ay no, ustedes... Tenemos creo que unas imágenes sobre ¿Tenemos ese tema. imágenes de eso? Tenemos un pequeño desagregado de los distritos secciones. electorales, ¿no? Que es interesante, porque creo que el peso electoral de cada distrito también es importante. Hay que ver, porque por ahí ahora surge una reconfiguración de eso. Bueno, pero por eso mismo, en esa reconfiguración, acomodar los pesos de cada distrito y, bien ustedes dicen, ¿no? Y decías vos, Vale, puntualmente, recién, de dar lugar a lo nuevo y Emiliano también dar lugar a los trabajadores, ¿no? Y te la están haciendo otra vez. La están haciendo larga, Sí, ¿no? sí, sí. No te quieren. No me Ese- quieren, el no me de quieren. anteojo, el de anteojo. Sí. Alguien lo tenía que decir Pero acá bueno, en el stream de tenemos... comercio. Ahí está, ahí cada está. uno ahí está, bien ahí, bien ahí. Bueno, ahí tenemos la sección de La Matanza, La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brón, Merlo, San Martín, La Luz, Moreno y sigue la lista porque es un distrito grande el de la provincia. ¿Qué decís, Javi? No es este, es el otro. Este es también importante Sí, no, porque no, acá no. marca... No, marcale la cancha. Que no Ahí es. está, ahí está. Ahí la Este, meta, ahí está. tenemos que arrancar por este. Porque A ver, este. contame, Javi, ¿qué vemos acá? Es cada uno de los sectores, las secciones electorales y lo que representa cada sección electoral en lo que es el padrón total, ¿no? Vemos que la primera tiene prácticamente el 35,42%. Hasta hace poco era la tercera la de más cantidad. Correcto. ¿No? Ahora la primera. Pero están ahí nomás, prácticamente. Sí, que sí, sí. Ganando la primera Se está peleando ahí. y la tercera. Haciendo una buena en la tercera, ya está. Haciendo una buena en la tercera y una buena en la primera, ya está. Se terminó todo. Bueno, veremos que... Porque los números pasa. lo dicen acá, claro, es el 70% de todo el padrón. padrón. No, aparte Digamos. también la respuesta también del otro lado, digo, porque vos bien lo decías, esta unión de la Libertad Avanza con el PRO es nueva, entonces viendo cómo su electorado también reacciona a eso, digo, Igual- de este lado más o menos sabemos. Digo, esto, para no confundir, esto por ahí, eso de ganar la primera y ganar la tercera sirve cuando la elección es la provincial. Ahora estamos yendo a la distrital. Entonces, si vos ganás la primera y ganás la tercera, ganaste la primera y ganaste la tercera, punto. No es que eso te suma... Estamos hablando de a la- septiembre, por estamos eso- hablando de septiembre, ¿no? por eso, no es que te suma a la provincial, porque después cómo gobernás, sino... Así venimos ganando elecciones cuando gana el peronismo, que ganas elecciones con La Matanza y 2 municipios más de provincia de Buenos Aires, y después no podés gobernar. Entonces es un problema hay que empezar también. a federalizar un poco más la cuestión. Bueno, pero ahí y viene ver lo que vos decís, viene el otro flyer, el que pusieron lo primero, que está bueno. Sí, ese es el porcentaje de lo que implica cada municipio en cada sección. Que está bueno, los 10 primeros, ahí los tenemos. Ahí vamos. Es muy interesante lo de La Plata, lo de Mar del Plata, perdón, ¿no? Prácticamente hoy en día está prácticamente transformándose en el segundo bastión electoral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, habrá que ver si esta semana que se quedaron sin gas, sin
en pleno invierno y un montón de Por cosas. primera vez en su historia. Sí, se acuerdan. se influye Que se y acuerdan, se acuerdan. de lo que les pasó, ¿no? Y además le subieron la garrafa, entre otras cuestiones. Liberaron el precio, así que no tiene techo. Ni hablar de ahora de las vacaciones de invierno, que estamos pie en vacaciones de invierno. Vamos Hay a ver algo qué que pasa. tenemos que explicar para muchos que ven estos gráficos, es que, le doy un ejemplo, por ejemplo, en Lanús no entra Avellaneda, que tiene más cantidad de habitantes que Lanús. Por ejemplo, yo soy de Lanús y Lanús ocuparía el 9º distrito electoral. Y Avellaneda no está teniendo mayor cantidad o densidad poblacional, ¿Por qué? ¿no? Porque uno puede tener mayor cantidad de población, pero la franja etaria que puede votar es inferior a otro distrito. Por ejemplo, en Avellaneda hay 1 millón de habitantes y en Lanús hay 600.000, un ejemplo, ¿no? Y tenés en Avellaneda mayor cantidad de niños y ancianos, y en Lanús tenés menor cantidad de niños y ancianos, pero ¿qué pasa? Mayor cantidad de votantes. Es por eso que entre los 10 primeros distritos entra Lanús y Avellaneda queda afuera, por ejemplo. Se entiende perfectamente, Javi, lo que dijiste. Vale, ¿tenemos redes? Tenemos redes, como siempre, síganos en @streamcomercio. Díganos qué les parece de estas nuevas alianzas, como siempre los leemos, qué opinan, qué van sintiendo en el medio también con estos movimientos raros que se generan últimamente, de alguna manera. Y cómo lo ven de cara a las elecciones, ¿no? Porque vamos todos caminando a ese rumbo y con un montón de cosas que están pasando, toda esta semana de Tremendo. decretazos. El lunes negro, digo, tal cual lo dijiste vos, dale. Y seguimos con las medidas de fuerza, seguimos con los trabajadores en la calle, seguimos con los mega decretos. Digo, bueno, tenemos que ir a votar con toda esa información también y, como siempre digo, no haciendo bandera política de ningún partido, sino sabiendo a qué instancia incurrimos cuando vamos a votar y a quiénes votamos, son nuestros representantes. Vale, ¿sabes? Me gustaría ver un poco, le vamos a dar la palabra a Javi, a ver si nos desarna un poco, nos cuente qué pasó en la... ¿Qué estás Otra haciendo, pálida. Charlie? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo, Otra Charlie? A ver. No, mirá lo que tiene Charlie. Mirá lo que tiene. No. Te van a chorear, Ese Charlie. es fake. Posta, Ese es fake. ¿Este posta? ¿Vos caminás por la 9 de posta. julio con eso? ¿Cuánto No, está no, hoy no. en día este? ¿A cuánto me lo pagas? cotiza? ¡Qué miseria! Ah, está todo bien. Javi? Mirá lo que te quiere dar, a mí me Javi. dieron este. A mí me dieron este. Por algo te dicen pastora vos. Bueno, decí lo que tenés que decir. Transformalo como el pastor, transformalo. Perdón. Decí, no, pero decilo, compañera, no pasa nada. Nos metimos en un quilombo recibo teológico. la bala, recibo la bala. Perdón, chicos, siempre con todo el respeto para No bajé. Lo todo el transformaba respeto vos del también. mundo a toda la gente creyente, digo, más allá de eso, el chiste va No baje, a mi vale, compañero Javier Duré. lo vas a transformar. A Lo va a ver si hace transformar, magia, digo. Porque te lo doy con un vaso de agua y haceme la vino. Nosotros también tenemos un pastor que va a transformar 10 pesos en $100. A ver. Yo le voy a decir una cosa, ¿Qué va a hablando de pasar economía y hablando de la visita que tuvo el presidente Milei a aportar del cielo en Chaco, ¿no? Ajá. La más grande estructura cristiana en lo que es la República Argentina, cristiana evangélica, ¿no? También reconocer lo que muchos no saben, que en Chaco el 23%, en el NOA, el 23% de toda la población, según los datos del último censo del CONICET, es 23% son cristianos evangélicos. El 23% de la población. Por algo el presidente fue montón. para esa zona porque es un montón. Sí, obvio. Un montón. Es un montón, el 23% de la población en todo el NOA. ¿Pero qué fue hablar de...? Lamentablemente habló algo el presidente que creo muchos cristianos evangélicos no estamos de acuerdo, y él tomó pasajes bíblicos para defender una postura, ¿no? Hablando de dólar y peso, ¿no? Fue a una iglesia a hacer política. Hacer política. No está mal hacer política, porque todo es política, Sí. al fin y al cabo. Ahora, acomodar la Biblia A favor de algo, cuando el segundo mandamiento, porque dijo los 10 mandamientos, ¿Qué porque el dice el octavo. segundo mandamiento, El segundo compañero? mandamiento, el primero, el más importante de todos, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es tan importante como el primero, que dice es amar a Dios. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Bueno, justo Esperá, me dio Milei miedo le como lo dijeron decís que- así. No, porque es Me tremendo. miró Porque el presidente Amate. habló de la justicia social y habló de no robarás, no codiciarás. Y se olvidó el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos la pasás mal y otro la pasa bien, el que la pasa bien... ¿Me estás pidiendo esto? Sí. Vos estás tirando la mano, no te lo doy ni en pedo, boludo. Escuchá, y el discurso. Por 10 pesos no te lo doy ni loco. ¿Y el discurso en Tucumán el 9 de julio cómo estuvo de Milei? Creo que quedó solito. ¿No fue? Me llama la atención eso, porque si viajó a Chaco Casi le queda. y un pasito más y llegaba a Tucumán para el Día de la Independencia. Mirá, No fue, ahí, tremendo. ahí hizo su magia. Ahí está, mira. Ojo, Nosotros también yo tenemos nuestro creo en los pastor. milagros, creo en los milagros. Jesús multiplicó los panes y los peces. Imagínate lo que habrá sido el zafarrancho. Pero de 100.000 pesos a 100.000 dólares es como que... Es muy buena para la barguita. ¿Eh? Pregunta una Es cosa. ¿Creen que Dios no lo puede hacer? No, yo Aquello- creo... No, yo me está en creo- quilombo, no me yo está en creo- quilombo, yo porque- voy a Dios puede hacer responder todo, al ¿no? No, no, me está en compañero. Yo creo quilombo. que Dios puede hacer todo posible, pero no No hay creo nada imposible. que alguien tenga que utilizar el discurso no se mete en de economía, la iglesia Dios. o de Dios para transgiversar esa realidad y convencer a gente que peca de ignorancia. Claro, no yo, va. yo creo No en me la parece. conversión. Yo No, creo no que me Dios, parece. Dios el tema económico. Yo creo que Porque lo si puede no, después hacer, salimos con pero lo Libra y un montón de que cosas. no creo, y es bueno traerlo acá a la mesa, de que el Señor dijo, a los pobres los tendréis entre vosotros, vosotros denles de comer. Y eso es justicia social, señores. ¡Viva Perón! ¡Viva No, Perón! tengo Y una se lo dijo a sus consulta. discípulos. Entonces, cuando el presidente dice esas cosas, omite los pasajes, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, a los pobres los tendréis entre vosotros, vosotros denles de comer. Bueno, Bueno, yo quiero hacer un llamado de reflexión al sector de la iglesia que asistió a ese hecho tan aberrante, por lo menos desde mi perspectiva, es que, bueno, se acuerden de la justicia social entonces, ¿no? Porque estamos defendiendo una persona que está todo el tiempo atacando la justicia social y está generando miseria y que después en un evento donde existen un montón de personas replican eso. Digo, si ellos realmente creen en que no es así, que tiene que haber justicia social y que hay que amar a su prójimo y hay que respetar al otro, digo, ¿por qué admiten la llegada, por ejemplo, de Javier Milei? Porque no podemos no A esa admitir, iglesia. las iglesias en general no pueden no admitir a una autoridad. La Biblia misma manda algo y Dios mismo nos manda algo, dice, orarás, pedirás por toda autoridad. Toda autoridad, es toda. La buena, la mala, me guste, no me bueno, guste. espera, Es como- no estamos yendo. No, me No, estás, no me me quiero estás ir. haciendo un tema ya Sí, eclesiástico. no, acá, no quiero ir. pará. Bueno, entonces Nos estamos vayamos yendo. con justicia social Esperá. a votar. Escúchame, primero, el que transformó eso era pastor. Es pastor. Escuchá, amigos. ¿No De querés las venir al asambleas- stream un ratito? ¿Estás invitado? Es de las asambleas de Dios, muy reconocido. Sí, sos un gran. Sí, sos y un los cara hijos dura. la tienen Un cara dura decir que transformé 100.000 pesos en 100.000 dólares. Es No, es un un cara montón. dura. Es No, un cara yo dura. lo creo. ¿Vos lo creés? Un Yo lo montón. creo. Bueno, que me preste la cajita donde los guardé y salieron después los 100.000 dólares. Bueno, porque bueno. hay gente que la está pasando mal y hacer esas boludeces tan mal. Decir, transformé 100.000 dólares en 100.000 Él no los pesos en 100.000 transformó. dólares. Él dice, creyó en Dios, que Él los transformó. Y yo creo que así como Dios puede curar a una persona de una enfermedad, de un cáncer o lo que fuera, puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Bueno, Yo puedo hacer un entonces mínimo que- aporte desde otro balcón Sí. de todo esto. A ver, hay mandamiento, vos lo sabés mejor seguramente, que es no usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Bueno, No tomarás el nombre, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en exactamente, vano. bueno, no adorarás a falsos dioses. Correcto. También, ¿no? Bueno, Javier Milei no tiene absolutamente ningún ápice ni de cristiano, ni de católico, ni de judío, ni de nada. No es nada Milei, ¿sí? Un tipo que se plantea desde el anarquismo no puede estar profesando una religión. Eso ya de entrada es una anula a la otra. Más por menos, igual menos. El otro día en una entrevista que dio en esa radio que va siempre, Neura, Sí, que es la de con Fantino. Fantino y qué sé yo, dijo, como dice la Biblia, y citó un diálogo de una película de Moisés. No citó una parte de la Biblia. De hecho, el conductor googlea y dice, che, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y jugó medio la del reverendo Alegría, por el medio, ¿viste? Una cosa así. Acá estamos hablando de una situación compleja.
No sé ustedes qué opinan. Bueno, por ahí está siguiendo los pasos del amigo Trump, que usó una publicidad en un discurso para hacer lo propio, es lo que se viene. Lo único que sé es que el pastor es más para Olmedo que para... Dios y sí, mío. falta de respeto a la religión. Pero Hablo ¿sé del por qué pastor. le digo es Hablo del pastor. importante respetar a todos los ministerios? Porque las feligresías son las que votan. Y es un error a veces de los partidos no asistir. Por ejemplo, yo le digo una cosa. Por ejemplo, Capitanich participó muchas veces con el pastor Ledesma. Y lo respetan y muy respetado. Y yo tengo entendido que han invitado a otros políticos, nada más que no aceptaron. No viene al caso nombrarlos. Pero sí, no se las discute. iglesias evangélicas han invitado a muchos políticos, por ejemplo, en Lanús, en Avellaneda o en Esteban Echeverría, y los intendentes van. Te gustan más porque al final son parte de tu ciudadanía, son parte del pueblo. Son ciudadanos, eso nadie lo discute. Se discute que hablen en vano y con mentiras, porque hay que decirlo, son mentiras. Con las que quieren convencer a un grupo de personas que va creyendo realmente en Dios, que mucha gente realmente va con fe, con esperanza y con justicia social en su corazón, y que se lo transgiversan y le dicen, bueno, ahora el pastor te habla. Y mira, siempre yo particularmente, y esto me hago cargo, tuve algo con el tema de las iglesias que no me gusta cuando ciertos actores puntuales van y utilizan la institución de la iglesia y su figura como pastor para convencer a determinadas personas de cosas que están fundadas en mentiras. Porque no es el principio de la iglesia. Entonces, a eso es lo que criticamos. La política se puede juntar con la iglesia, todo el mundo puede ser creyente, puede ser espiritual, en muchos sentidos, no es solamente la iglesia lo que existe, hay que decirlo también, pero este sujeto, más allá de que se haya juntado con otros políticos, está diciendo algo que es mentira. Sí. No crea una máquina de dólares. Vale, ahí se abrió un debate en el chat, que hay una encuesta, si quieren que Javier la semana que viene haga el programa con Sotana. Así que voten, por favor. Si gana, es Sotana sí, Sotana no. Si es sí, acá el compañero nos va a estar acompañando con la Sotana. Bueno, tirame redes primero antes de meternos tenemos ahí. redes, @stream. Te reí de imaginarlo Sotana nomás, ¿no? Sí, no, me estoy riendo de todo. El stream, ¿cómo sería? Duré con Sotana acá. Y la máquina de dólares, muy bizarro, Sí. chicos. No entren a mi imaginación, por favor. Mándennos pesos y recibirán dólares. Así que después vamos a salir denunciados por difamar y estafas y no sé qué, pero bueno. Síganos en @streamcomercio como siempre. Díganos a ver qué le parece el comentario del pastor Duré recientemente ascendido. Está picante la Vale, vino picante. No, y fuera de broma, bueno, coméntenos qué les parecieron las notas de vialidad y bueno, todos los mega decretos que sacó nuestro presidente queridísimo de la Nación esta semana. Javi, tenemos el dólar ahí. Contanos cómo está el dólar. Tenemos el dólar acá, pero que vamos a arrancar primeramente con la noticia de Cava, que presentó los datos de la inflación del El mes. IPC. Toma, porque está ¿No? todo bien con la tuya, pero me dejaste los 10 pesos. Mira, te los dio devaluados. Te los Me dio, lo ahí das está. Volvé devaluado. a la realidad, Javi, por favor. Ahí Pero está, mira, volvé a la bueno, realidad. Tenemos un flyer presentando los datos que presentó la ciudad de Buenos Aires sobre inflación en el mes de junio. Muy interesantes datos. Podemos ver algo muy lindo en este relevamiento que hizo el IPC de Cava, y mostraba prácticamente lo que es el descenso en lo que es el consumo, en los precios, un aumento cada vez menor, pero podemos ver que en lo que es, por ejemplo, vivienda, lo que es servicios financieros, lo que es transporte, tiene un promedio de aumento de 3,1%. Entonces uno puede ver acá, cuando ellos hacen el relevamiento de precios, que el consumo, los precios de lo que son los alimentos, aumentaron prácticamente 0,6%, nada. Prácticamente llegando a cero. Pero el consumo no se reactiva. Y acá viene una respuesta cuando el gobierno dice, o el presidente habla del consumo. Prácticamente todas las personas, aunque los alimentos bajen los precios, aunque consumir alimentos sea cada vez menos costoso, parte de tu salario lo terminas destinando a transportes, a vivienda, a servicios financieros, a la tarjeta de crédito, a comisiones. Acá viene
lo interesante. Por eso queremos compartir estos datos del IPC de Cava, donde muestra que los alimentos cada vez aumentan menos. Cada vez aumentan menos y están llegando a cero prácticamente de lo que es el aumento en lo que son los alimentos, y que la gente lo puede ir a corroborar cuando va a comprar. Pero prácticamente el consumo no se reactiva, claro, porque tu salario lo estás destinando a pagar servicios. Bueno, y hablando ¿De dónde es la consultora esta, Javi? Este el es tema el de IPC que no de Cava. Que no suben los precios. El IPC de Cava. Viniendo a un supermercado suben los precios. En el promedio de precios de la canasta suben menos. Se hace un promedio entre el precio más alto y más bajo, y se llega a 2,1. De la canasta básica. No, de inflación. De inflación. De inflación, no de Sí. la canasta básica. Perfecto. De inflación. La canasta básica es menos. Pero ¿qué pasa? Tu sueldo, los que vivimos sabemos que pagamos más luz, más gas. Y el sueldo los que a la alquilan baja. pagan más alquiler. La semana pasada los pusimos esos datos. La tarjeta de crédito, la comisión es cada vez más alta. El transporte cada vez es más. Entonces, prácticamente, por más que los alimentos no aumenten tanto, destinas más cantidad de tu salario o más porcentaje de tu salario a lo que es pagar los otros servicios, que no es alimento, no es comida. Perfecto. Bueno, pero hay buenas noticias igualmente, ¿eh? Hay buenas noticias. Hay No, buenas noticias. No puede ser. Sí. A ver, tirame una buena. Una que vos me buena, por digas, ejemplo. a ver. Para que se entienda, tenemos un flyer más de lo que es el INDEC. Por ejemplo, acá muestra los datos del primer trimestre del año. Enero, febrero, marzo. Y usted dice, pará, estamos en julio. Sí. Está mirando para atrás. Bueno, ¿por qué? Porque cuando se dan los datos, por ejemplo, en este tipo de información de turismo o de economía, siempre hay un rezago, en algunos casos de 30 días, en otros de 60 y otros de 90. La semana que viene, el 14 de julio, se publican los datos del INDEC. Inflación, turismo, balanza de pagos, etc. Bueno, en el primer trimestre del año podemos ver un récord de turismo. Y eso que no tuvimos todavía el récord de turismo de los hinchas de Boca que viajaron a Miami, ¿no? ¿No? Ponele. ¡Oca! ¡Vamos! Pero vemos que una cantidad enorme de argentinos están viajando al exterior. Esos son buenos datos. Los argentinos. Esos son buenos argentinos que viajan, argentinos que tienen esparcimiento, que pueden viajar, que pueden darse un gusto. Y eso son medidas económicas del gobierno, compañera. O sea que viajan con la nuestra, digo, porque ¿cómo viajan? Si acá ¿cuál es el grupo de argentinos que viaja, no? Porque acá los trabajadores estamos viendo si llegamos a fin de mes. Charlie, ¿viajaste vos? Yo no viajo, ¿Vale? en subte únicamente viajo. Sí, en ¿Vos subte, en No, colectivo, yo no, ¿Producción allá en viajaron? bici, ¿Ustedes salieron? en moto. Ah, no viajaron. ¿A dónde? ¿A dónde fuiste? A San Telmo. ¿Australia fuiste? Caradura. Mirá. A Chacomú fue uno, mirá ahí, pero fue como... Bueno, pero ¿Está bueno Acá, Australia? yo viajé, chicos, bueno, voy a ser honesta. Viajé acá a Parque Patricia. Ahí está. bueno, pero Fui a hacer pongo un tour datos por ahí. reales, no estamos inventando. Pueden entrar a lo que es INDEC y verificar que en el primer Pero trimestre viajaron del los año- argentinos de bien, nada más. Claro. No, viajaron los argentinos, Entonces otros ciudadanos. es un grupo minoritario de gente que viajó con la nuestra, ¿no? A costa de... Sí, podríamos decir. Igual no eso sé. indica que es más barato irse afuera que viajar adentro. Claro. Puede ser, no sé. Pero bueno, vos decís viajaron con la nuestra. ¿Cuál sería la nuestra? Y, a ver, no me estarían cerrando los números, digo, porque las cuentas del país, ¿cómo están? ¿Están voladas también como el turismo o cómo están? Creo que las cuentas del país... No sé qué cuentas del país te hablas, ¿alguna cuenta? La cuenta de nuestro país, está en roja, en verde, está, no está. Dale, no plantate, está. amigo, plantate. Contá. Nosotros, contá cómo bueno, están. yo trato de ser objetivo y somos objetivos. Primer trimestre, récord de turismo, argentinos que viajan, argentinos que puedan salir. Objetivo tipo derecha igual, ¿no? Tampoco tan objetivo. Pero viajaron no, mostramos los datos. Sí, Ahí. sí. Con los feriados no laborables, con un montón de medidas hacia Bueno, los trabajadores. ya que- sé a dónde estás yendo vos. Ya sé, ya te agarré por donde querés ir vos. Lo vamos a buscar, pará. A ver, quiero Lo vamos a- data, yo quiero data. El Acá pastor es con después se disfraza de datos. economista, es un Acá es con crack. datos. Bueno, sí, sí, ahí sí. les paso un flyer para que vean, porque nosotros ponemos la data, no escondemos nada. ¿No escondemos? No, yo por lo menos trato no de esconder. Lo que creo, los datos están, podemos entrar en INDEC
y buscar la balanza de pagos. Está la balanza de pago de INDEC. Ay, qué maravilla tenés. esta producción. ¿Cómo están, Un fuerte aplauso. Che, a la es la primera vez que le están poniendo. La primera que le pone como tiene que ¡Qué ser. nivel! Bueno. ¡Qué nivel! Para mí que le van a dar 500 pesos para que le haga 500 dólares. El pastor Duré. Bueno, tenemos acá la balanza de... Quiero Está decirle feliz, el que- pastor está feliz, ¿no? ¿Por Quiere qué? decirle que Bien, tiene 10 vamos ahí. pesos ahí, chicos. Bueno, no tenemos van la a balanza de hacer dólares. pagos, lo que la compañera dice, porque somos objetivos. Vamos con Así los como datos. dije que hay el primer trimestre, hubo récord de turismo en la Argentina, argentinos que pudieron viajar, vacacionar, descansar. Bueno, también la compañera me desafía, bueno, se lo pongo. Acá tenemos los datos de la balanza de pagos también del primer trimestre del 2025. Se tentó el pastor. Se tentó. Y bueno, nos da un poquito negativo, ¿no? Esos colores me están asustando un poquito, no La- sé. Yo el violeta lo asocio con ni una menos y el para número mí es algo ro- bueno, el pero número rojo, menos que está adelante, ¿no? Acá en la China, rojo es rojo, es alerta. Bueno, este es un rosita. Es rosita, tiene Es que decir, vale, rosita. yo iba a preguntar porque estoy viendo mal yo, pero es rosita. Bueno, tengo que ir a IOFA, chicos. Ahí está. Ya voy a sacar la consulta. Bueno, tenemos una balanza de pagos del país negativa de unos 5.000, casi 200 millones de dólares en rojo. En el primer trimestre, ahora la semana que viene cuando publiquen el segundo... Va a ser rojo, va a ser rojo. Esperemos que cambie, no sé, porque si no se va a poner complicada la cosa. Pero bueno, hablando del dólar, lamentablemente, bueno, el costo de viajar, el costo de salir, el costo de importar, ¿no? Todo tiene un costo. Y bueno, importar, viajar, requiere que la Argentina pague con dólares, ¿no? Porque el turismo y las importaciones se pagan con dólares. Bueno, estamos teniendo en el primer trimestre del año una balanza negativa de 5.200 millones de dólares. Bueno, vamos a llamar al pastor a ver si los puede No puede. convertir y nos salva No, todo. una mano. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que la cosa se vaya resolviendo y también por esos motivos es que el dólar está pegando pequeños saltos. Recordemos que se cobró el aguinaldo, mucha gente comprando dólares, atesorando, por atesoramiento. Porque el INDEC también muestra, y el Ministerio de Hacienda muestra los datos de que aumentó la cantidad de personas que están haciendo atesoramiento de dólares. Están retirando dólares del sistema. ¿Dólar colchón? Lamentablemente. Ahora es somier, no es No, colchón. pero está volviendo. ¿Pero Somier. por qué? Porque ¿va a explotar? No. No, tampoco. El compañero. gobierno está... Podéis comprar dólares para... Tampoco. El gobierno está roleando deuda. Sí. ¿Cómo hace el rolling pay? ¿Qué? A vos que te gusta hablar en términos económicos. rolear es emite un bono que vale tanto, te entrego ese bono y la deuda la paso para más adelante. Pero un día Lo esa hago deuda mes a ven. mes, no sabía que tenía un nombre Claro. eso. ¿Cómo se llama? Rolear. Todos los meses lo hago. Sí, Rolling estamos pay. roleando la tarjeta. Rolling pay. Le Soy estamos un teórico dando rolling económico, a la- entonces yo, a la digamos. visa Sos que un va a maestro, explotar. digamos. Ok. Hay mucha gente que está roleando deuda. Soy un embajador No le voy de a la decir Escuela más el Austríaca de mínimo. Economía y no lo Charlie, no sabía. le decimos mal El mínimo. Le próximo decimos, trimestre se va a no, ¿qué hiciste? llamar Steve Rolear. Rolling Pay. Soy un rollerman. Soy un rollerman de la Mirá vos, tarjeta. no sabía que tenía un Claro. título académico. Bueno, en Argentina tenemos todos títulos académicos prácticamente. Vivimos roleando Ahora cuentas. nefastamente de rolling pay, pero bueno. Seguimos roleando cuentas. Bueno, el gobierno, teniendo estos rojos, lo que está haciendo es los pagos que tiene que hacer. Por ejemplo, ayer se realizó un pago de unos bonos. Y bueno, emite deuda y paga deuda. Emite deuda y paga deuda. Bueno, es una forma que utiliza la economía para estirar plazos. Para llegar a algún punto en el cual le permita pagar todo, ¿no? Tenemos entonces. pagas todo o Mi se- pregunta, no al margen ni al pie. ¿Hay para pagar la deuda ahora? ¿Cuándo es el próximo vencimiento? Por este año están ahí. Por ¿Está este peleado? año están ahí peleando. ¿Bajan una ¿Y hay- oficina hay más otro de vialidad desembolso? o algo ¿Puede ser? y solucionan? Están Sí. peleando ¿Otro desembolso? un desembolso para más adelante. ¿Que es dentro del paquete o es otro nuevo? Es uno nuevo. Porque bien, sí, total. tratan de pedir préstamos a otros organismos, a bancos. Eso es como es Y lo mismo que hacemos venimos hablando. nosotros, le vamos pidiendo a todos los bancos y te dicen no. Bueno. Alguno cae igual.
Billetera digital, Claro. Al Hasta FMI, que apareces al en el Banco verano. Mundial, pedís un rollover entre bancos, a otro banco. Rollover, me encantó el rollover. Eran usureros antes de eso. Roll, Sí, no. todo. Entonces, lo que haces es lo que debes hoy, como veníamos diciendo, lo pagas más adelante y vas llevando la deuda. Eso te permite estirar esos plazos para llegar a un momento en el cual estés más acomodado o más achicado en las deudas. O Sí. achicaste deudas. Eso trae inversiones, fuente de trabajo, todo eso, ¿no? ¿O No. Ah, Lamentablemente a veces el sistema financiero no genera puestos de trabajo. No se estarían viendo. No se ve el derrame. Yo le voy a decir una cosa, no hay que mirarlo negativamente, siempre. A ver, contame Hijo de desde puta. tus ojos cómo lo verías positivamente. Sí. Porque a mí, mirá que yo tengo positividad, pero me está costando un poquitín. Voy a decir algo. ¿Quieren pelear? Vamos a pelear, ¿eh? No hay problema. yo compañera. te pido que me comentes. No te estoy Te voy a decir peleando. una cosa, un ejemplo. Dios mío, qué cachivaches que son. Cuando estuvo Cristina en su segundo mandato en el 2011, Ya está. pudo rolear deuda, Pero la pagó. pero la pagó. A costa de liquidar todas las reservas. Sí, sí. ¿Qué era más conveniente? Para salir de la deuda, que además ella no había generado. La pregunta ¿es conveniente a veces pagar toda la deuda o estirar un poco los plazos, pagar menos y seguir creciendo? Siempre y cuando la pagues. Acá estamos hablando de dos cosas distintas. No, Primero, no. primero Yo estoy- déjame parar un segundito. Sí. Primero, Cristina pagó la deuda la cual no generó ella. Sí, es Era verdad. pregenerada, y acá el señor presidente no solamente va a pagar la deuda, sino que la genera él mismo la deuda que tiene que pagar, y además sigue estirando sobre otra deuda que va sumando a la deuda de la deuda de la deuda, que todos sabemos cómo termina Caputo. eso, que generó este gobierno. O sea, no es que él agarró y dijo, bueno, acá hay una deuda, tengo que pagar la deuda, no. Está pagando la deuda que él mismo Néstor generó Kirchner, con cuando más se deuda. fue del gobierno, ¿cuántos miles de millones de dólares habían en el Banco Central? Pero Néstor Kirchner 51 cuando llegó al mil gobierno... millones de dólares. Sí. ¿Se recuerdan esa cifra? Sí. ¿Algunos? Cuando se fue Cristina prácticamente quedó en cero por pagar todo. Por pagar la deuda. Pero Ahora, Néstor Kirchner hablando tomó la deuda. de lo bueno de las deudas, uno para crecer a nivel país, por ejemplo, ninguno de nosotros creo podemos comprarnos un auto 0 kilómetros o algunas ni cosas. soñando. La sacamos a crédito, nos endeudamos, ¿o no? No, lo máximo que saco a pago- crédito una moto. yo estoy pagando un pero bueno, préstamo, sí, por él. por ejemplo. Estoy pagando un préstamo. Porque no podía pagar de contado. Pero me hago de un bien o me capitalizo a través de una deuda. Claro, pero la deuda la admitís y la generás vos mismo. El financista o los que te prestan Yo te voy a respaldar. viven de los intereses. No les interesa cobrarla toda. No, obvio, eso y está No les bien interesa, porque ellos viven de los Rol intereses. es eso. Ahora, vos como gobierno ponés en balanza, ¿qué me conviene? ¿Pagarla toda o estirar los plazos, pagar un poco? Al otro le interesa cobrar intereses. Pero acá hay algo que nos Compañera, está diciendo. ¿Se a va a mí me poder interesa- pagar esa deuda? Pero a mí como país me interesa crecer, desarrollarme, No, para mí, avanzar. yo Bueno, ahí te estaría banco, pasando. tío, hasta como persona me interesa Sí, sí, crecer sí, obvio, económicamente en todo. mi Pero vida. el país pasa lo mismo. Y yo, ¿qué hago? No pago esto para poder crecer y no crezco el mes que viene. No, Me pero matan. estoy hablando de que a ver, veces- ahí en lo que plantea Javi, a mí me parece que hay algo clave que es una deuda. Tenés que partir de ahí. O sea, a ver, una deuda, vos no necesariamente es que no podés pagar. O sea, es algo que es un gasto que vos querés llevar adelante y en base a tu solvencia, a lo que vos podés poner como garantía, vamos a decirle, para que la gente lo entienda, una tarjeta de crédito. O sea, por decirlo de alguna manera, vos podés solicitar una cantidad de guita y eso después lo invertís. ¿Sí? Primero las deudas las contrae el Estado. Sí, más Y allá las de quién pagamos gobierne, todos. porque somos el Estado, pero más allá de quién gobierne, las deudas las contrae el Estado. ¿Sí? Argentina, para mí, hay algo que no hizo ni Néstor Kirchner, ni Cristina, mucho menos Macri, mucho menos Milei, mucho menos el que quieras, que es auditar la deuda. ¿No? Eso sí lo hizo, ponele Correa en Ecuador, ¿sí? Que fue decir, yo voy a pagar, pero no todo, porque acá hay deuda que era privada y se transformó en pública. Lo privado que lo pague lo privado, lo público que lo pague lo público. Ahora, yo no sé si el pago total
que en verdad no fue un pago total tampoco, o sea, no es que Argentina quedó desendeudado con el Fondo Monetario Internacional después del gobierno de Néstor Kirchner. Seamos claros, lo que pagó Argentina fueron los vencimientos de las deudas. ¿Para qué? Para no seguir acumulando vencimientos. Y reestructurar la deuda. Es lo mismo que pagar el mínimo de la tarjeta Claro. para que el banco te deje de llamar por lo menos 6 meses. Es lo que se podía hacer quizás. Ahora, en términos de ver qué se puede hacer a futuro, yo no sé si se va a poder salir en algún momento de la deuda. Esa es la. Sí. Yo comparto con Charlie. ¿Podemos pagar esa deuda después? ¿A Hoy en cuántos día, años? hoy en día no, es impagable. Hoy en día hay que seguir roleando deuda. Cuando di el ejemplo de Cristina, dije, podía haber no pagado y rolear, o no rolear, refinanciar. Y utilizar esos excedentes de dólares que tenías para que el país crezca. Necesitamos más rutas, necesitamos más caminos, necesitamos mejores trenes, necesitamos mejor industria. Yo para cerrar un toque, a ver, cuando vos te pones a auditar la deuda, lo que te puede pasar es que encontrés un negocio que vos hiciste y te salió mal. El otro día hablamos un toque de lo YPF, ¿sí? Pero me parece que es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de cuando vos, subido en una oleada, que es lo mismo que le está pasando a Milei. Milei está subido en una oleada de alianzas internacionales con países económicamente más poderosos que la Argentina, que en verdad lo que le están haciendo es le están embargando de a poquito a la nación. Ahora, cuando nosotros hicimos la jugada con YPF, que fue la estatización de YPF, que en verdad fue la adquisición de la mayoría de las acciones del paquete accionario de YPF, en los cuales dentro de nuestro bando había algunos banqueros, que el otro día los nombramos, Kenasi, etcétera, son los que hoy en día nos están haciendo cargo, ¿sí?, del paquete accionario que compraron. Entonces, hoy en día Argentina enfrenta un problema con el 49% restante de los accionistas de YPF, y es un problema que estamos teniendo. O sea, ¿por qué? Porque cuando los gobiernos hacen esto de ir a pedir deuda, de tomar deuda para hacer... Esto lo inventó Rivadavia. El primero que toma deuda y la patina toda es Rivadavia. El empréstito. Exacto, el empréstito. Pero eso fue Rivadavia el primero que la cagó toda. La chocó toda, y de ahí en más los gobiernos, ¿para qué toman deuda? Para pasar Navidad. Sí. Porque el gobierno de Milei hoy en día necesita tomar deuda para que no se le dispare el dólar, para que no se le vaya toda la mierda y para avanzar en un plan de privatización que no es equivalente a inversión. La deuda no la están invirtiendo. Ojalá invirtieran los 20 mil millones de dólares. Hoy en día tenés razón. Se está roleando deuda, se están roleando vencimientos, se toma nueva deuda para pagar vieja deuda. Yo cuando tomé el ejemplo que a veces no es necesario pagarla toda, si el otro sabe que vos le podés pagar todo, nos sentamos en la mesa, negociamos. Mira, yo necesito seguir creciendo como país, necesito seguir haciendo obras, necesito seguir importando capital productivo, maquinaria. ¿Cómo lo pagas? Con dólares. ¿Pago todo y después me quedo sin dólares para poder importar? No. No, obvio que no. Bueno, ese fue un error que se tomó en gestiones pasadas. No es mala la deuda en los países. Prácticamente todos los países tienen deudas. Acá hay que distinguir entre deuda no es buena esta y deuda, lo crédito. reconozco. Deuda no y es buena esta deuda, pero hay que seguir roleándola. No se puede pagar yo todo. acabo de llamar a Santander, que el lunes voy a ir, porque voy a Pagaste rolear. el mínimo. Voy a rolear. Charlie, vamos a rolear. Pagaste el mínimo. Escuchá, muy bien explicado, Javier. Me gustó, entendí. Claro y entendí. conciso. Eso, si yo entiendo ya entendí un montón de gente. Gracias. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo. No es rolling, esto no es rolling, No claro, es rolear, lo estamos promocionando. No estamos roleando. No hacemos clases económicas ni de rolling pay, lo quiero aclarar, porque después va a venir algún compañero ahí por el chat. Che, vale, ¿cómo es ese rolling? Me interesa. No. Tienen un límite, compañeros, las acciones que llevamos a cabo. Tenemos, bueno, hoy está pasando justamente una gran movilización sobre la ley de discapacidad. Ahí estamos viendo imágenes. También están en medida de fuerza los residentes y compañeros del Garrahan. Lógicamente, ya lo hablamos en el stream anterior sobre la medida que sacó por decreto Javier Milei de pasar las residencias a becas. Y también se movilizan los compañeros de vialidad hoy también. Y hoy también... Claro, lo que es el Congreso es sobre todo la mayor movilización por el tema de discapacidad. Claro, es la emergencia de capacidad en todo el país. Que seguramente, si se aprueba, aunque ahí estaban diciendo que algunos gobernadores ya bajaron que no, bueno, todo bullicio que se habla siempre, seguramente ya dijo el presidente que la va a vetar. No solo eso, sino también la reforma jubilatoria,
No es la reforma, no me sale la palabra ahora. Y era otro tema más que dijimos al principio. O sea, esos 3 temas, los más importantes, lo que se va a la coparticipación. Ahí está. No van a votar algo por si se arregla la coparticipación, entonces todo siempre un aprieto. Sí, una especulación igual, a ver, no Están tiene... roleando. Están roleando con los jubilados, están roleando con los discapacitados, están roleando con el pueblo argentino, con los residentes del Garrahan y con todo lo que nos está pasando, digo. Ya déjense de hacer los distraídos, digo, están en lugares estratégicos de poder, los votamos nosotros, el pueblo, entonces háganse cargo de su tarea y dejen de especular, porque en el medio quedan familias sin asistencia, quedan estudiantes y residentes del Garrahan sin futuro, sin vocación, porque los obligan a migrar a otros trabajos también. Quedan compañeros en la calle, como los compañeros de Vialidad nuevamente, que no son los únicos, digo. Y en el medio seguimos en un contexto donde lo único que podemos ver es desesperanza. Y los títulos que te ponen algunos noticieros es: ahora puedes comprar productos del exterior. ¿Viste? Pero está pasando todo esto abajo. Yo no sé si yo voy a pagar el gas, chicos. Exactamente. No, pero te puedes comprar un auto afuera y te lo traen 20% más barato. Sí, bueno, si tuviera la plata para comprarlo. Esos son los títulos que ponen cómo tapan todo. Acaba de llegar la boleta del gas, pero más que picante, ya no da ni para el rolling, digo. Es así. Te van a ir a buscar si la roleás. Es así, pero por eso, pónganse donde se tienen que poner, ubíquense en sus puestos laborales como tienen que ser y sean conscientes con el pueblo que los votó, nada más. Che, tuvimos un taller el otro día. Tuvimos un mega taller. Un tallerazo. Sí, a mí me encantó. ¿Ustedes qué les pareció, chicos? ¿Les gustó Excelente. el taller? Sí, muy Excelente. bueno. Muy bueno. De lujo. Estuvimos con Néstor Borri y Pedro Saborido. Así que nada, fue un taller de lujo, la verdad muy bueno, muy dinámico, se me pasó volando a mí el taller, fue muy entretenido también y bueno, te deja ahí como pensando, ¿viste? Son estos espacios... Formas de comunicación estratégicas. Sí, taller de comunicación estratégica en el espacio militante, ahí estamos viendo a Flor Lizarazo. Estamos viendo también, bueno, a Sabrina Paredes, a Néstor Borri y a Pedro Saborido, y ahora a nuestro compañero Sergio Ortiz, que junto a Sabrina Paredes son los impulsores de estos espacios, que siempre, la verdad, hay que decirlo, lo agradecemos muchísimo, porque como delegados y delegadas nos ayudan a formarnos y a crecer como personas, ¿no? Porque también en estos lugares nos ponemos a plantear cuestiones como cómo comunicamos, desde dónde, hacia quiénes, cómo podemos mejorar. Son espacios que nos nutren un montón, así que más que agradecida con ellos dos por esta iniciativa y a Néstor y Pedro por este taller que estuvo buenísimo. Mirá cómo chusmeaba ahí, ¿eh? Me estaba chusmeando, sí, me estaba chusmeando la historia. Le agradecemos a Walter Montesino de Gremial Online por el video, muy bueno. Sí, muy bueno. Bien. Y bueno, ahí también estamos viendo imágenes en off de lo que fue después la entrevista con Néstor y Pedro. Pedro Saborido. ¿Esa cuándo va a estar, Charlie? Eso va hasta mañana. Mañana a las 8 se estrena. Muy bueno también ahí, bueno, el post taller que estuvo muy bueno. Ellos nos contaban toda la dinámica de cómo lo trabajan y hacia quién está dirigido, que está dirigido hacia todos y todas y todes. Porque también lo importante es que, bueno, que seamos conscientes en este contexto de comunicación transgiversada, como le decíamos con algunas noticias, por ejemplo la de Carrefour, que ciertamente afecta a un montón de compañeros. Bueno, cómo podemos darle la vuelta y con creatividad e iniciativa podemos generar nuevas formas de comunicarnos y también una nueva comunidad en donde podamos pasar información certera, como aclarabas hoy, Emi, en el caso de Carrefour, que también es muy bueno. ¿Vos, Javi, qué te pareció el taller? Muy bueno. Nos ayuda, a mí por lo menos, siempre ayuda a pensar las formas de comunicarnos, ¿no? Construir historias que nos liguen a los demás. A veces uno tiene opiniones, yo tengo las mías, ¿no? Y en esta mesa tenemos diferentes criterios, pero el taller nos muestra que a veces las opiniones tienen que ligarme al otro, no enemistarme con el otro. Si yo sé que el otro se va a enemistar, o lo voy a perder como esa construcción de historia colectiva que me liga al otro, es mejor que
que mis criterios, mis comunicaciones, mis historias traten de ligar al otro y que juntos juntemos una historia, hagamos una historia global de todos. A mí por lo menos me ayudó mucho a eso, a decir, bueno, mi historia tiene que tener puntos de contacto con el otro para que nos acompañemos juntos en lo que hagamos. Así que fue muy estratégico eso, y la comunicación es estratégica. Sí, por eso, volviendo un toque y en parte también con esto, volviendo un toque a lo que hablábamos antes de esta historia de la iglesia evangélica y qué sé yo. A ver, primero que la comunicación, yo creo que tiene que salir, los espacios que pretenden comunicar no pueden cerrarse a nadie, porque si no estás hablando entre pares, estás hablando entre convencidos, y eso ya lo hemos dicho muchas veces, no tiene ningún sentido. Milei, así como va a una iglesia evangélica a inaugurarla o a lo que sea que fue, también va a la catedral todos los 25 de mayo, y eso no desata una polémica, y eso es real. Lo estábamos hablando con Javi, que Javi bien lo decía. Los lugares de comunión del pueblo son lugares donde los presidentes tienen que ir, tienen que estar, más allá de qué mensaje vayan a dar ahí, ¿sí? Porque para la persona que es creyente, y esto por ahí me tomo un atrevimiento, yo no soy cristiano evangélico, pero para la persona que es creyente de algún credo, de alguna religión, el mensaje, la interpretación personal es otra cosa, ¿se entiende? No va por ahí. Muchos de ahí quizás no es que van a empezar a votar a Milei por escucharlo hablar ahí, ni lo van a dejar de votar por escucharlo ahí. Es otra cosa, lo que la gente va a buscar a la iglesia va por otro lado, y la iglesia es un lugar, es un espacio político también, ¿sí? Entonces, dicho esto, para aclarar, porque yo no me quiero enemistar ni quiero generar ningún tiroteo con hermanos de argentinos, ¿entiendes? O sea, yo no veo ningún responsable ni siquiera en los votantes de Milei. Esto me parece que también es un poco que lo decía Pedro cuando hablaba. Pedro decía que votaste, ¿no? Eso que ya automáticamente cortás un diálogo, ¿no? Me parece que la vuelta que le plantea el taller que tuvimos con Pedro, con Néstor, a Néstor ya lo conocen, es cómo le busco la vuelta para poder encontrar un acuerdo, y de última que la contradicción explote en cada uno. También me explota a mí muchas veces, ¿viste? ¿Qué defiendo? También muchas veces me lo cuestiono. ¿Qué defiendo? No, esto que hablamos de la deuda. La deuda no la inventó ni Macri ni Milei, no nos confundamos. Les voy a dar una recomendación de un excelente sociólogo del CONICET, Pablo Seman. Sí, Seman, sí, lo conozco. Un animal, Sí, sí. perdón, un animal en el buen sentido. Y hablo sobre el tema yo le digo a todos, es importante que nuestras historias liguen, y este tiempo político tiene que ligar. Por eso creo que cuando ligamos, cuando ligamos con la sociedad, a pesar de nuestras diferencias, es importante no faltar el respeto a ninguna, más que nada porque queremos que nos acompañen, queremos que estén con nosotros. Si yo ataco a una de sus autoridades o muy abiertamente, a veces las personas que están en esa disyuntiva de acompañarte toman una posición contraria. Y Pablo Seman habla mucho de esto. Y el CONICET, que hizo un relevamiento de todo lo que es religiones, a pesar que es agnóstico, ¿no? Totalmente. Sí, es de izquierda. Y de izquierda, sí. lo pone sobre el relieve en la investigación de CONICET. Así que a todos les decimos que acompañen, que estén, y que el camino es la defensa del prójimo y el respeto del prójimo. ¿Está bien? Exacto. No hemos... Yo comparto igual con Vale, si no dijimos nada grave, pero sí con el pastor, no le vamos a creer nada que lo transformó. Ese es otro debate. Que a mí me parece, para cerrar un poco con el tema, el debate está en no transgiversar la verdad. Que eso me parece importante. Cuando uno está en un cargo de poder, y Charlie lo dijo bien claro, la iglesia es un espacio político también, y entonces obviamente cuando vos te parás en un escenario, en una tarima, en un lugar frente a otros a los cuales te estás dirigiendo y hablando, habla de una jerarquía de determinada manera. No siempre obviamente tiene que ver con lo económico, pero cuando vos estás haciendo uso de ese cargo,
o ese lugar, tenés que tener respeto y hablar con franqueza y con sinceridad. Entonces, cuando vos estás tocando temas sensibles como la gente que va, que es por fe, por esperanza, por salud, por conflictos familiares, por situaciones que les toca atravesar difíciles en la vida y demás, y lo mezclás con la plata y con una experiencia propia, porque también decir, bueno, yo vi y creo que esto es de determinada manera, pero no lo dice el pastor. Lo dice en nombre del Dios. Entonces eso es lo que a nosotros un poco cuestionamos y nos choca, desde acá, desde esta vereda. Y sin embargo la iglesia, y de hecho hay un montón de curas villeros y curas en generales que se ocupan de un montón de problemáticas sociales y que asisten a la comunidad, y la iglesia es uno de los principales lugares donde la gente asiste en los barrios cuando tiene cualquier tipo de inconveniente, Entonces, la iglesia es otra cosa, no es un pastor jactándose y haciendo, porque aparte el contexto donde Milei lo hace... Pero la iglesia cree, compañera. Habilita la iglesia eso. cree, como muchos creen eso, y esa es la diferencia que tenemos que hacer, ligar. Hay que entenderlos, y yo los entiendo, y yo creo en eso, y creo que ese 23% de población del NOA nos tiene que acompañar. Los vamos a respetar, los vamos a acompañar, y tanto en la provincia de Buenos Aires, que es el 15%, acompañar, siempre es el prójimo, nuestro vecino, nuestra vecina, acompañar, que todo lo que hacemos es por ellos y para ellos. Y para el bien común, que es lo principal, también es eso. Hoy estamos viendo, justo hoy se vota algo que es particularmente sensible, es la ley de discapacidad. Es de buen samaritano dejar más desamparado a las personas que tienen y sufren cualquier tipo de problema de salud o que tienen un problema de discapacidad. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando elegimos representantes. Tenés razón, vale. ¿Comieron locro ayer? Comí. ¿No? Escuchá, yo voy a denunciar acá. El productor Silvio Gramajo puso un estado que comió locro y no trajo nada. No puede ser. El compañero Jorge López, que acá lo atendemos como un rey cada que viene, es verdad, puso un video haciendo locro y no trajo López, nada. esperamos el guiso en el stream. Es lo que tenemos. Bueno, podría haber traído unas empanadas de la Elvi. Unas tucumanas. Nada. Bueno. Mándame un abrazo a la Elvi. Luchen, sueñen y nos vemos el miércoles que viene, el jueves que viene, en este que fue el stream de comercio. Chao, nos vemos. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí, pa' que bailen los Tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo, de todos vi. Media vuelta y la compañera formé una rueda para seguir. Y el gaucho le hace un coré y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su coré y el zapateo termina allí. Para las otras no, al lado del norte sí. Para las Tucumán, mujer galana, harán bueno. Todo lo que ellas quieran, que en la primera ya terminó. Se va el otro. Stream de comercio. Bravo, ídalos.